muchas gracias, Belén, por la organización del acto y también por toda la parte logística y técnica del evento. Y bueno, gracias sobre todo a Juan García Calvo, a Pepe Monpeán y a Valentina Granados por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí hoy compartiendo con todos nosotros vuestra experiencia en estos meses muy complicados y muy difíciles, pero de los cuales creo que también podemos obtener alguna enseñanza de valor, ¿no? Este quinto foro de debate que organizamos desde la Universidad de La Rioja, siempre con la idea esta, como indica el título, de música en sociedad, ¿no? De trazar puentes entre el ámbito académico y más investigador con la realidad musical del país. Y esta vocación que en el caso de nuestra universidad es muy marcada, en nuestro departamento, de lo que nosotros nos gusta denominar musicología aplicada. De qué modo desde el mundo académico podemos contribuir a la reflexión, al debate y también a la acción práctica del papel tan importante que la música ocupa en el entramado cultural y también económico y social en nuestro país y cuáles son los puentes que podemos trazar del mundo académico al mundo, vamos a decir, de la vida, bien en el ámbito de la gestión, como haremos hoy, o bien en el ámbito bueno, pues de la empleabilidad, de los medios de comunicación, en fin, de las distintas perspectivas que hemos tenido en los coloquios anteriores, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar en el ámbito de los festivales que son un componente, yo creo, sinceramente, de carácter estratégico en el ámbito, la estructura cultural y también económica del país. Esto en el ámbito de la música pop lo tienen clarísimo y los festivales, sabéis, que son verdaderas puntas de lanza en el desarrollo económico en ámbitos, como digo, sobre todo la música pop. Y creo que una filosofía de este tipo también deberíamos empezar a plantearlo, a concebirlo, a pensarlo desde esa óptica, ¿no? Los festivales de música clásica como espacios estratégicos para el tejido cultural y económico y también social, aunque de esta parte quizás no sé si va a hablar mucho, en el ámbito de la música clásica, que nos permite cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, descentralizar el acceso a la cultura y llevar ciertas manifestaciones culturales a espacios urbanos donde tradicionalmente no tienen o no con la regularidad suficiente el acceso a ciertas actividades culturales. Esta es una de las misiones importantes que, por ejemplo, pueden tener los festivales. O también la misión no menor, y de esto me gustaría que también pudiéramos hablar un poco hoy, de servir de espacios de innovación y de renovación y de reflexión sobre prácticas de programación cultural en la medida en que los festivales tienen una flexibilidad por su carácter estacional y también quizás por su modelo de gestión, y también podemos también hablar un poco de estos modelos incluso jurídico, organizativo, que le permite una cierta flexibilidad y una cierta innovación que espacios más regulares, más estables y quizá más rígidos, como son las temporadas estables, quizá a veces no tienen. La idea de tener unos abonados, una tradición organizativa, una expectativa, que es lo que pasa con las temporadas estables, quizá le hace, tiene por supuesto su ventaja, pero quizá le hace ser menos flexible, tener menos capacidad de innovación. Y aquí creo que los festivales pueden tener un papel absolutamente fundamental en esta innovación continua que muchos de nosotros pues, pensamos que son importantes para nuestra actividad. Así que yo lo que os propongo es que tengamos un coloquio, una mesa redonda, compartida, abierta, que le sugería a Juan, a Valentina y a Pepe que pudiéramos articular en tres bloques. En un primer bloque, una especie como, digamos, de posicionamiento, ¿no? De statement de cada uno de estos tres invitados, 7 u 8 minutos o 10, lo que os parezca. Un segundo bloque, ya de, digamos, de debate abierto, con una serie de preguntas que yo iré sugiriendo y ahí os pediré que sean intervenciones cortas, más bien. Y luego un tercer bloque ya abierto a todos los que nos siguen, a todos los colegas de profesión, profesores, estudiantes del máster y, bueno, pues en general es una convocatoria abierta que se ha anunciado en distintos medios, así que pues seguramente tendremos gente de distintos ámbitos. Ya, en fin, entre los que nos siguen, pues ya reconozco a algunos que están
activos, profesionales de otros ámbitos relacionados con los festivales y con la actividad musical, y a partir de ahí será, digamos, este tercer bloque digamos, fuego abierto y a cualquiera de los tres invitados a plantear cuestiones bien relacionadas con las que se debatan o bien con otras cuestiones relacionadas con el mundo del festival que no vamos a poder tratar quizás, ¿no? Entonces, abrimos ya con este primer bloque. Yo en este primer bloque lo que les pedía a Valentina, a Pepe y a Juan es que nos hicieran una primera ronda de posicionamiento, y casi le invitaba a una difícil quizá, ¿no? Que es la de el autoanálisis público. ¿De qué forma veis vosotros vuestro festival? ¿Cómo son los puntos fuertes, los rasgos particulares de cada uno de vuestros festivales? En el caso de Juan, pues la Semana de Música Antigua, y mayo ya sea de Logroño, organizada desde el Ayuntamiento de Logroño. En el caso de Pepe Monteá, pues sobre todo el Festival Internacional de Arte Sacro, el FIAS, aunque Pepe desde la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid desarrolla distintas acciones, pero casi nos vamos a centrar más en el FIAS, que es el que tiene el foco puesto en el ámbito de la música clásica. Y en el caso de Valentina, pues al mando de la dirección artística de uno de los festivales señeros y de mayor tradición y de mayor, diría, impacto también en el verano español, como es el Festival de Santander. Entonces, lo que yo les pedía es, digamos, una reflexión, un autoanálisis compartido, público, de qué pensáis de los rasgos particulares de vuestro festival, cuáles son los puntos fuertes de vuestro festival, qué líneas de quizá de desarrollo estratégico gustaría potenciar los próximos años. Por tanto, digamos, cuáles son quizá los ámbitos de mejora, o los puntos débiles, si queréis, lo llamamos también, ¿no? En un análisis DAFO también se puede hablar, ¿no? Cuáles son los puntos aquellos que pensáis que tenéis que desarrollar más. ¿Cuál es la visión que tenéis de vuestro festival en el corto o medio plazo en relación con el panorama, vamos a decir, español de los festivales? Tenemos una riquísima, creo yo, tejido de festivales, de perfiles muy diversos, con presupuestos muy diversos, con tradiciones muy diversas, pero si uno repasa la lista, yo lo estoy haciendo estos días, de los festivales de música clásica que hay en España, realmente tenemos un patrimonio cultural extraordinario y digo con visiones muy distintas. Bueno, pues ¿cuál es la visión que tenéis cada uno de vosotros de vuestro festival en este panorama? Digamos, por tanto, es una aportación la que os pido más de carácter, si queréis, estratégico. ¿Cuáles son los puntos estratégicos dentro de una visión amplia de los festivales españoles? Así que, bueno, si alguno quiere comenzar rompiendo fuego, o si no, podemos ir por orden alfabético. ¿Cómo preferís las intervenciones? Pues venga, yo propongo entonces empezamos por Juan, después Valentina y después Pepe. Venga, adelante, Juan. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a la Universidad de La Rioja por esta invitación, que desde el primer momento la verdad que fue un poco sorpresa y comprometida. Me siento un poco pequeño al lado vuestro, la verdad, como programador y gestor cultural, sobre todo en el ámbito de la música. Mi perfil de programador y de gestor, y para los que no me conozcan, es muy multidisciplinario, digamos. Soy el director de actividades culturales del Ayuntamiento de Logroño y, como tal, pues además de música, también abordamos otras artes, las artes plásticas, el mundo editorial. Es decir, es un poco miscelánea, ¿no?, de mi trabajo. Dentro del Ayuntamiento de Logroño hay un convenio con el Gobierno de La Rioja, que es Cultural Rioja, un convenio que lleva más de 30 años. La Rioja es muy pequeño, para los que no sois de aquí o no lo conozcáis. Yo he trabajado mucho tiempo en Madrid y siempre me gusta compararlo, es como Moratalaz o como Móstoles, o sea, el tamaño de La Rioja es realmente pequeño. Entonces, a través de un programa como es Cultural Rioja, lo que se hace es unir esfuerzos entre las dos administraciones, entre la administración autonómica y la municipal, para aspirar a programaciones culturales de la máxima calidad, ¿no?, la máxima excelencia. Ese es un poco el fin de Cultural Rioja. Y dentro de Cultural Rioja hay dos programaciones musicales, una la Semana de Música Antigua y la otra el Festival de Jazz. Yo entré en 2018 a trabajar en el ayuntamiento y a programar
Cultural Rioja, y lo que me encontré fue pues estas dos programaciones que tenían más bien una forma de ciclo, ¿no? Un ciclo de jazz que se hacía en mayo con 4 conciertos, un poco, pues bueno, los 4 conciertos o 4 propuestas de calidad, pero que estuvieran un poco pues en el circuito en ese momento. Y del mismo modo, la Semana de Música Antigua, cuando yo la recojo en 2018, también eran 4 conciertos, sin más. También buscando la máxima calidad, pero sin nada más allá de esos 4 conciertos, ¿no? De hecho, yo cuando entro en junio de 2018, la Semana de Música Antigua de septiembre está sin programar y hay una declaración no manifiesta de dejarla un poco morir. No estaba programada, íbamos muy tarde, había un problema de dinero que medio comentaban, en fin, había como una intención no expresa, digo, de, bueno, pues si la perdemos esta programación dentro de Cultura Rioja tampoco pasa nada, ¿no? También había esa idea de que era una cosa muy minoritaria, que iba muy poca gente, bueno, pues un poco esa rentabilidad social la ponían en cuestión, ¿no? Yo llegué, vi lo que se había hecho durante 20 años, 19 años, porque ese año se cumplían 20, y bueno, y precisamente por ese carácter minoritario, pues me empeñé en que eso tenía que mantenerse, al menos. Yo estaba recién llegado, no iba a ser yo el primero en, digamos, encargarme algo, o sea, como mínimo mantenerlo y luego ver, ¿no? Luego ver si eso se podía mejorar, crecer o finalmente desaparecer, ¿no? Entonces me empeñé mucho en sacar adelante esa semana, que fue en septiembre, y empecé a trabajar ya algunos conceptos pues para ir transformando lo que es un ciclo, o lo que yo entiendo que es un ciclo, a un festival, ¿no? Que es una palabra en la que igual tenemos todos un poco saturada la cabeza, porque hay también una inflación, ¿no? Digamos, ha habido una inflación de festivales, pero creo que también es una palabra que la mayor parte del público la entiende, ¿no? Lo que decía Miguel Ángel del modelo del pop, pues, o del rock, pues la palabra ya se ha consolidado. Entonces yo creo que también hay que aprovecharnos de las manifestaciones culturales o musicales, en este caso, un poco más minoritarias, pues hay que aprovecharse también de esos efectos, ¿no? Entonces sí que empecé a trabajar esa idea de festival, no solo con el nombre, sino también, bueno, con algunas ideas. Para empezar, para hablar de festival había que hacer más actividades, 4 conciertos, pues así como un festival de 4 conciertos se queda un poco pobre. Empezamos a trabajar también nuevos escenarios, lo ha comentado Miguel Ángel también, ¿no? La idea de sacar la música a la calle, trabajar otras localizaciones, también, ¿no? Esa idea de festival de poder moverse, ¿no? Por una ciudad o poder acudir a diferentes lugares, ¿no? Que lo importante sea el festival y no tanto el sitio, como puede ser una programación estable, ¿no? Que uno va siempre al auditorio, siempre va al teatro a ver algo. Bueno, pues aquí moverse un poco por la ciudad y también descubrir la ciudad a través de la música. Empecé también a trabajar un poco la idea de buscar programas singulares o especiales, bien de estreno o bien a medida, digamos, o bueno, todo para que tuviera un poco un diálogo, ¿no? Entre los 4 conciertos o los que fueran incorporándose, que entre todos ellos hubiera un diálogo entre ellos, y para eso pues acudía a una fórmula también establecida, que es la elección de un tema o de una idea más que de un tema que puede vehicular la programación, ¿no? Siempre son ideas o temas muy abiertos, pero que de alguna manera pues al público también le ayuda a establecer enlaces entre lo que va a escuchar. Aunque no haya enlaces cronológicos ni instrumentales, bueno, pues si hay una idea, pues el año pasado fue el amor, ¿sabes? Son ideas siempre un poco eso, vagas, para que de alguna manera entre todo, pero que a la vez también puedan establecer relaciones, ¿no? Entre lo que se escucha. Y ese año, por ejemplo, también, y aprovechando también un poco estas estrategias que hacemos algunas veces de la programación cultural para superar esa dificultad de querer cargarse el festival, y puesto que en ese momento pues teníamos alcaldesa y concejala, bueno, pues abordé también el tema de la presencia de la mujer, que además es un tema importante y que también es uno de los vectores de programación que manejamos, ¿no? Que manejo yo aquí en Logroño, y a través de ese tema, ¿no? De la presencia de la mujer en la música antigua, tanto interpretativamente como en repertorio, pues elaboré el programa rápido, ya te digo, me incorporé en junio y esto era en septiembre, elaboré el programa como muy rápido.
Pero bueno, ahí se sentaron las bases y se han ido incorporando cosas, ¿no?, en estos 3 años. Yo creo que el concepto también para consolidar la Semana de Música Antigua en una ciudad como Logroño, que es una ciudad pequeña, sin tampoco una grandísima tradición o cultura musical, como puede ser otras ciudades, como por ejemplo quizás Oviedo o quizás Santander también. Bueno, Logroño tiene su tradición musical, pero bueno, como una ciudad media española, pues también había que abrir, bajo mi punto de vista, pues conceptos e ideas de lo que viene siendo la música antigua, incorporar otras sonoridades, otras tradiciones musicales, también abrir y trabajar el diálogo de la música con otras artes, pues propuestas que incluían elementos pues dramatizados o teatrales, algunas otras propuestas que pueden incorporar la danza también a la música antigua, o que mezclan, ¿no?, la música antigua o música culta, si la llamamos así, con música popular o música más moderna. Bueno, pues trabajar un poco en esa apertura, digamos, de un género, de un concepto musical, para intentar incorporar más propuestas y también incorporar más público, que es otro de los retos que había, porque efectivamente el primer año me quedó claro que era una actividad muy minoritaria en Logroño. Hubo un comentario que me dijo un técnico de sonido que había hecho toda la Semana de Música Antigua, que era, bueno, que la Semana de Música Antigua estaba perdiendo público, pero lo estaba perdiendo definitivamente porque se estaba muriendo, vaya. O sea, era un público muy envejecido, entonces cada vez había menos gente porque iban desapareciendo, vaya. Entonces, claro, pues ahí también había un reto importante de creación de públicos, y yo creo que con estos conceptos desde la programación pues intentaba trabajar. Luego la idea de sacar música a la calle en escenarios descentralizados de la ciudad, llevándolo a barrios donde tradicionalmente tampoco ha habido nunca actividades culturales, también fue una apuesta. Y para este año, el año pasado ya se generó, pero este año ya lo hemos querido como consolidar, porque hay una tercera pata, digamos, por un lado la programación, por otro lado la creación o el desarrollo de esos públicos, y la tercera pata, que a mí me parece muy importante para hablar de festivales, es el ambiente, ¿no?, que se crea, ese lugar de encuentro entre artistas, musicólogos, en este caso también, público, periodistas, en fin, toda la gente o personas que puedan estar involucradas en este ámbito, que se genere ese ambiente y ese encuentro. Esto me lo dijo muchos intérpretes, ¿no?, que habían venido muchos a Logroño en los 19 años anteriores, pero venían, tocaban y se iban, ¿no? No había nada más. Era típico concierto, bueno, que llegas, pruebas y lo tocas y te vas, ¿no? Pues a partir del año pasado y sobre todo el año pasado, vaya, sí que pues se generó ese lugar de encuentro en el que los intérpretes se quedaban, veían al concierto del día siguiente, quedaban para cenar a los 2 días. Bueno, se generó eso de una manera un poco espontánea, yo creo, tampoco estaba muy planificada por mi parte, y eso es lo que ahora, desde la Semana de Música Antigua, pues quiero desarrollar más, ¿no? Ese lugar de encuentro. Son 5 días muy concentrados. Logroño es una ciudad muy pequeña, esto es una ventaja de una ciudad pequeña, pues todo está muy cerca, los hoteles están muy cerca, los lugares donde se toca está cerca, es una ciudad agradable donde se va paseando a todas partes. Entonces, ese valor que tiene también Logroño, pues explotarlo para crear esa comunidad o ese lugar de encuentro entre el mundo de la música. Y para eso, pues bueno, también estamos haciendo actividades con la Universidad de La Rioja, que está aquí, y parecía un poco inaudito que la Semana de Música Antigua no se relacionara, ¿no?, con la gente de la Universidad de La Rioja. Entonces, pues por ahí también vamos a trabajar, y vamos a desarrollar también para este año pues una academia de música antigua, en la cual también haya una parte de formación en interpretación durante 4 días, con músicos que vienen a tocar, pues también vendrán a enseñar, y al final pues se estrenará una pieza que se ensaye y se lleve a cabo y se organice durante estos 4
4 días. Así que esto es un poco el desarrollo de la Semana de Música Antigua y lo que nos espera en septiembre. Y lo que decía Miguel Ángel de que... Me parece, Juan, ya en 30 segundos vas terminando y por toma de posición y luego ya podemos desarrollar más temas por no... Eso es. Dentro de ese panorama nacional, pues la idea de la Semana de Música Antigua de Logroño es explotar ese carácter pequeño, modesto, cercano y, hacer un valor de eso, ¿no? Y desarrollar lo que he dicho ahora al final, ¿no? De ese lugar de encuentro, de creación, de investigación, donde confluyan todos los intereses que hay alrededor de la música y la gente pueda estar durante una semana en Logroño pues trabajando cómodamente y con la mayor libertad posible y el mayor ambiente favorecedor de la creatividad posible en esa semana en Logroño. Es un poco el objetivo que tenemos desde la Semana de Música Antigua. Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Pasamos ahora a una intervención, Valentina, si puedes, 7, 8 minutos. ¿Por qué el Festival de Santander es importante? ¿Por qué, cuáles son, digamos, aquellos elementos que distinguen y hacen la propuesta de Santander algo particular, distintivo, único? ¿Y qué aspectos crees tú que te gustaría en un mundo ideal que Santander pudiera desarrollar para hacerlo quizá aún más único, más distintivo con respecto al resto de los festivales del panorama español? Uno de los grandes valores del festival es su arraigo. Es un festival, este año cumple su 70ª edición. Igual que el Festival de Granada, digamos que en el panorama del verano hay una serie de festivales que son los de gran formato, que son la Quincena de San Sebastián, el Festival de Santander, el Festival de Granada, el Festival de Perelada, que es más reciente, pero que es también de gran formato, y tienen esa singularidad, ¿no? de ser festivales de grandes espectáculos. Y el Festival de Santander ha sido así casi desde el principio, cuando se celebraba en la Plaza Porticada y después cuando pasó al Palacio de Festivales igual. Está implantado en una ciudad en la que, desgraciadamente, la actividad musical durante el año es muy escasa, entonces tenemos que cumplir un doble papel, un doble, triple o tenemos que cumplir muchos papeles. Por una parte, facilitar a la gente de Cantabria el acceso a los conciertos de las grandes orquestas sinfónicas, que serían las dos líneas que marcan la programación del festival que nos son exigidas, ¿no? Grandes orquestas sinfónicas y espectáculos de ballet. Y además, preferiblemente, con este carácter internacional que caracteriza el festival. Tenemos, como decía, primero que atender a la posibilidad de facilitar a los habitantes de Cantabria asistir a esos conciertos. Por otra parte, es una región que, como sabéis, cambia mucho su población del invierno al verano, ¿no? Es como que en verano se abre, está muy cerrada en invierno en sí misma, en verano se abre y recibimos gente de todas partes. Y hay una parte del público muy importante que es el que acostumbra... podemos hablar del concepto clásico de veraneo en el norte, ¿no? Que son unas vacaciones más largas, con mayor vinculación al territorio, y este tipo de público que año tras año viene a pasar sus vacaciones aquí es una parte también muy importante del público del festival, y a ese público hay que ofrecer cosas que se salgan un poco de las temporadas habituales de las ciudades en las que viven. Y una parte que nos gustaría que fuera cada vez más de gente que viene específicamente al festival, porque sí hay interés entre los aficionados a saber qué hay este verano en Santander, en Granada, en la Quincena, y se desplazan en ocasiones para asistir a estos conciertos. Es verdad que esto ha sufrido altibajos, y que la pandemia nos hace cambiar también esta perspectiva. Estábamos en una línea de combinar grandes proyectos sinfónicos, y en ese sentido el paradigmático ha sido nuestra colaboración con London Symphony y Simon Rattle, con una especie de residencia de 3 años
el último era el año pasado, se vio interrumpido, lógicamente, estableciendo una cierta vinculación, por un lado. Estos grandes conciertos sinfónicos también estamos colaborando mucho con la Quincena, porque por la distancia entre las dos ciudades, estamos a 2 horas de autobús. Digamos que el público no se desplaza para ir y volver a un concierto 200 kilómetros y, sin embargo, para las orquestas y para los grandes proyectos supone una ventaja. Son prácticamente, o sea, podemos ofrecer más, con lo cual podemos conseguir más también. Y en ese sentido hacemos los dos festivales más sostenibles, tanto económicamente como un aspecto que estamos estudiando últimamente es en cuanto incluso estamos viendo lo que se ahorra en huella de carbono por el hecho de que una orquesta no vaya a una ciudad, haga un concierto y se vuelva a su casa, sino que venga y a lo mejor haga 2 conciertos en San Sebastián, 2 en Santander. Y nuestra intención es ahondar en esto y tratar de trabajar en este sentido. Creemos además, de paso lo digo, que el futuro probablemente en los festivales, estos festivales grandes, esté más en establecer una relación con una orquesta que venga, permanezca unos días y aborde distintos proyectos, que en este concepto que ha estado funcionando hasta ahora de mucha variedad, muchas orquestas distintas, vienen, tocan, se van, vienen, tocan, se van. Y pensamos que podemos desarrollar proyectos en este sentido en cuanto a hacer un proyecto de música de cámara junto a unos conciertos sinfónicos, una actividad educativa. Eso es nuestro ideal en el futuro. Lo que pasa es que, como nos ha pasado con todo, hemos tenido el frenazo brutal del año pasado y nos hace replantearnos las cosas, evidentemente. Pero bueno, yo pienso que tenemos que seguir trabajando como si no hubiera pasado nada, pero teniendo siempre presente lo que ha pasado, que nos lo cambia todo. Esta contradicción creo que se puede entender. Y la otra cosa que quiero resaltar del festival, bueno, por supuesto, sus puntos fuertes están en el lugar donde se celebra, el momento en que se celebra, la tradición, la implantación que tiene. Pero otra cosa que quería destacar es que nosotros podríamos decir que tenemos 2 festivales en uno, porque tenemos el ciclo donde se acogen estos grandes espectáculos en Santander y luego el ciclo que se llama Marcos Históricos, que en los últimos años le hemos ido dando la vuelta. Estos son conciertos de pequeño formato que se celebran en localidades por toda la región y en lo que hemos insistido en la línea que hemos seguido, y la verdad es que estamos muy contentos porque creo que está teniendo muy buena acogida no solo del público sino también por parte de los músicos, es convertir eso casi en una especie de festival de música antigua donde todos estos grupos españoles que están haciendo este trabajo fantástico, que para mí yo sostengo desde hace unos años, que igual que se produjo en un momento dado la construcción de auditorios y la creación de orquestas sinfónicas, lo más destacado en la evolución de la música en los últimos años es el desarrollo, la creación de todos estos grupos de músicos jóvenes que están trabajando con mucha seriedad, no solo en la interpretación, sino también en el repertorio. Y están haciendo una labor importantísima, hacen programas muy bien trabajados, están recuperando el patrimonio español y a nosotros nos encanta tener eso en el festival. No, es que no quiero extenderme más, porque podría decir, no sé si y respecto se han dicho algunas cosas sobre las que me gustaría hablar después, ¿no? Bueno, lo has comentado tú. Lo dejamos y... Sí, eso es. Gracias, Valentina, sí, porque ya, digamos, 3 o 4 temas importantes que has planteado, que volveremos a ellos en el debate y ahí ya podremos también retomar algunos. Pero que no se nos olvide hablar luego de la descentralización que has planteado tú, sí, del envejecimiento del público que ha planteado Juan, que yo no estoy de acuerdo por razones que todos veis claras, en contra de decir que el público de pelo blanco no funciona. La gente de pelo blanco es joven y se va renovando. Eso los que empezamos a tener canas, Valentina, estamos muy de acuerdo con esa afirmación tuya, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pasamos ya para cerrar esta primera ronda de este posicionamiento con Pepe Monpeán, que es el director artístico de hace algunos años del CIAS, que ha sido, digamos, un punto de inflexión también muy marcado, como los 3, cada uno en vuestro espacio, con respecto a la herencia que recibisteis, y también nos sirve como punto de contacto justamente entre un lugar
relativamente pequeño, modesto como el Logroño, un punto intermedio como Santander, y ahora vamos, digamos, al núcleo, a la Villa y Corte, con los problemas también de centralización que eso implica, pero también con las oportunidades que implica, ¿no? Bueno, a ver, Pepe, cuéntanos tu posicionamiento, tu visión. ¿Por qué el FIAS tiene que seguir existiendo? ¿Qué aporta el FIAS que no aportan otros festivales? ¿Y qué te gustaría, en un escenario ideal, poder desarrollar más, que veas que son todavía, digamos, procesos en fase de mejora? Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias al equipo, a la Universidad de La Rioja, por la organización y la invitación, la organización de esta charla. Voy muy rápido porque me gustaría contar muchas cosas en este primer bloque. Bueno, para los que no me conozcáis o no conozcáis bien en profundidad el FIAS, yo me hago cargo del festival en su edición de 2016. Ahí ya se planteaba la semilla de una profunda renovación del festival basada en definir y asumir claramente unos criterios, unos objetivos y una estrategia que marcarán todo nuestro trabajo de los siguientes años. En ese planteamiento inicial ya había una característica esencial que ha definido todo nuestro trabajo posterior, y es que la programación del festival no fuera una mera suma de conciertos, sino que se construyeran historias a través de sus propuestas musicales y como relatos que nos remitieran a conceptos que plantean una reflexión abierta y contemporánea sobre la noción de lo sagrado. Un festival que nos ha costado tiempo explicar este nuevo posicionamiento, la confusión entre lo sagrado, lo religioso, lo litúrgico, lo espiritual, pero creo que casi 7 años después estamos ya en posición de decir que lo hemos conseguido, que ya se entiende perfectamente qué es lo que tratamos de hacer en cuanto a esa parte conceptual del festival. Con este importante cambio como punto de partida conceptual, fuimos aplicando esos otros criterios básicos que, en mi opinión, apelan a la responsabilidad de la gestión cultural desde el ámbito de lo público y que han guiado todo nuestro trabajo. Esos criterios principales son, bueno, evidente, el primero, presentar siempre una programación de altísima calidad artística. Especial atención, la comentadora Valentina, al extraordinario momento que nos está regalando desde hace años una brillante generación de músicos españoles, además de diferentes edades. Se suman ya generaciones de pioneros con generaciones que llevan ya una trayectoria larga y fructífera profesional, con la nueva generación de apenas 20 y tantos años que están haciendo también un trabajo increíble, no solo aquí en España, sino en Europa. Evidentemente, desarrollar un activo y continuo trabajo de recuperación de patrimonio musical español. En este mismo sentido, aprovechar la programación del festival para presentar obras y compositores no solamente españoles, pero que son poco frecuentes en los escenarios. La puesta en marcha, esto es vital, de encargos y producciones propias para potenciar el papel del festival como un espacio de creación actual y encuentro entre músicos de diferentes perfiles. Aquí me gustaría destacar que el festival en los últimos años ha presentado una programación en la que casi 2/3 de lo que se presenta son estrenos o encargos propios del festival. Es decir, para mí, personalmente, ese es un punto vital de lo que es un festival. Lo comentabas tú antes, la diferencia entre un festival y una temporada estable. Es decir, el riesgo, pero no me gusta nada esta palabra, o sea, para mí no es un riesgo apostar por la novedad, por la creación, por encargos, por algo que surge en el seno de un festival y que además le permite tener una identidad propia y desmarcarse también de lo que está sucediendo en otros lugares, con lo cual genera también un interés, una curiosidad para el público, para los medios, para los propios artistas, pues de repente encuentran ahí un lugar que les escucha y que les permite crecer artísticamente. Evidentemente también mantener una permanente renovación de nombres y formaciones presentes en cada edición del festival. O sea, tratamos siempre que no repetir. Muchas veces es complicado porque yo sería feliz programando a grupos españoles que sé que están haciendo un trabajo increíble todos los años, pero evidentemente, o sea, hay que dejar hueco y sobre todo ofrecer oportunidades a gente que también hacemos ese esfuerzo en el festival. Todos los años presentamos prácticamente 1/3 de grupos nuevos que se presentan por primera vez en España, de grupos en los que forman parte músicos españoles que están trabajando fuera de España y que aquí pues les cuesta volver o incorporarse al circuito de conciertos en su propio país. Lo comentabais también antes, la presencia destacada de mujeres en el festival, o sea, reflejando una realidad que creo que es incontestable y que no siempre es fácil de encontrar encima de un escenario. Todo ello creo que hace que el FIAS destaque por ofrecer siempre una programación única y original, con una personalidad, una identidad muy marcada, muy potente,
Y en ese sentido, pues es un festival que trata de huir de lo previsible, que ofrece una programación inédita, de extraordinaria calidad y que nos dirigimos además y hemos encontrado un público, yo lo digo siempre, hambriento de música y transversal, además e intergeneracional. En nuestros conciertos tenemos público joven, tenemos público mayor, tenemos público que había dejado de ir muchas veces a conciertos, que recupera esa ilusión por descubrir, por ese afán de curiosidad y que no le interesan las etiquetas, que lo mismo disfruta de un concierto de jazz, de un concierto de música pop, de música electrónica, de música antigua. Muchas veces vienen, y eso es algo que me parece increíble, a ciegas, o sea, confían en la programación del festival, muchas veces no saben ni siquiera qué es lo que van a escuchar, pero cuando hablo con ellos después del concierto, bueno, salen maravillados con lo que han podido escuchar dentro de nuestra programación. Entonces, en principio, bueno, por hablar de las debilidades, tenía aquí apuntado, pues debilidades. En principio, la principal debilidad del festival era el propio festival. O sea, nos ha costado muchísimo posicionarlo desde 2016 por el propio concepto del festival, porque nos costaba mucho comunicar, hacer entender ese giro en la parte conceptual de venir de un festival que era religioso, con una programación muy determinada, a lo que hemos conseguido renovar en estos años. El no tener un espacio propio también, más que una debilidad, es una dificultad. Cada año el festival es una hoja en blanco, pero en todos los sentidos. Es decir, no sé ni dónde voy a poder programar. Dependo de las fechas y de los espacios que voy negociando o que me ofrecen, y claro, eso dificulta bastante la planificación de la programación. Y ya para terminar en este bloque, ya por pedir pues, un poco más de equipo para hacer el trabajo. Y aquí acabo, en este primer bloque. Bueno, esa última petición, Pepe, ahí hay cola, ¿eh? Porque en todas las instituciones donde trabajamos, y yo todo lo que conozco siempre, hay muchos puntos de vista, pero todos coincidimos en que nos faltan recursos humanos para lo que queramos hacer, ¿no? Lo cual siempre hay un problema de dimensión, ¿no? Bueno, gracias a los tres por esta, digamos, primera posicionamiento. He planteado pues, una decena de temas que ya casi darían para muchos debates. Vamos a pasar al bloque 2. Ahora os voy a pedir que seáis muy escuetos y muy directos con respuestas cortas, a ver si somos capaces de crear en este segundo bloque un dinamismo. Veo además que tenemos entre los seguidores a varios colegas que están directamente implicados también en la organización de festivales o en el mantenimiento y la gestión de instituciones musicales. Bueno, está aquí Juan Portilla, veo, ¿no? Como que tiene su festival de encuentro de música antigua en Madrid. Está Jalilé Cardona, que tiene el Festival de Bogotá en Colombia, o el propio también Tarek Al-Shubak, que está implicado con el Wimborne Hall. Tenemos además visiones de distintos lugares y distintos espacios en el mundo. Y ahora me gustaría plantear la cuestión de la financiación. ¿Quién tiene que pagar un festival? ¿Qué modelo, el modelo público, fundamentalmente público que tenemos en España, que quizás no incentiva lo suficiente el mecenazgo privado, que puede tener sus ventajas, y todos asumimos que tiene una ventaja, pero estamos instalados en esa concepción, puede no tener también alguna desventaja? ¿Puede ocurrir que la financiación pública frene la innovación? Y es sostenible, es defendible socialmente que proyectos, vamos a decir, que a veces no arrastran masas, ni tiene por qué, que sean financiados públicamente. ¿Cuál es la responsabilidad que le podemos pedir a las administraciones públicas para que sigan financiando? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como programadores, como directores artísticos, como responsables de la institución para captar fondos? ¿Y cuál es también la responsabilidad que podemos legítimamente pedirle a un oyente para que pague? Y si paga, ¿qué le ofrecemos a cambio? ¿Estamos realmente pensando en ofrecerle experiencias suficientemente atractivas para que alguien decida pagar ciertos precios por sus entradas? Es decir, el problema de la financiación, ¿cómo lo veis vosotros? Y en particular en el ámbito, en el modelo establecido en España, que es un modelo, como muchas partes de Europa, y quizá aquí no más, pero bueno, aquí, digamos, está claramente establecido como un modelo, digamos, de financiación pública. Tenemos asumida la cultura como un bien básico que debe ser sufragado por la administración pública. Esto tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes, supongo. ¿Cuál es vuestra posición
digamos así, esto es un tema más que seguro que todos habéis planteado y tendréis alguna posición al respecto. Abrimos ya debate, los tres directamente pueden intervenir. A mí me gustaría decir que esto que planteas como financiación pública no siempre es así. En el caso del Festival de Santander, hablo de las condiciones normales hasta 2019, ¿vale? El ingreso más grande era el de la taquilla. Ni un patrocinador ni ninguna institución nos daba más dinero que la taquilla. Eso ha cambiado, lógicamente, por el problema de los aforos y supongo que se mantendrá en el futuro porque una de las cosas que nos va a costar mucho es recuperar el público en condiciones normales. Yo dudo que en un plazo breve podamos tener una sala de 1.500 personas sentadas una junto a otra con tranquilidad en un concierto. Pero esto es otro tema. Pero para nosotros la taquilla era muy importante. Me consta que para otros festivales similares también. Esto, yo creo que frente a lo que tú dices, si la financiación pública lleva a ser más conservador, no estoy de acuerdo. Es precisamente el hecho de una dependencia grande de la taquilla lo que te lleva a ser más conservador, de la taquilla y de los patrocinadores, porque eso es una realidad, creo que nadie puede discutir. Los proyectos más innovadores cuestan más y atraen además a un público con no tan gran poder adquisitivo. Y aunque pueda sonar un poco raro, yo sí que tengo la sensación de que ese público, muchas veces denostado porque paga entradas caras por asistir a un concierto, es el que nos ayuda a afrontar proyectos que son más innovadores y de menor coste. Aunque nunca la taquilla cubre el coste total, nunca lo cubre el coste total, necesitamos la aportación pública, pero sí que ayuda a equilibrar ese presupuesto. Pero eso sí que nos obliga a ser más conservadores. Claramente, cuando tú no dependes de la taquilla, cuando tú estás trabajando con dinero público y los ingresos de taquilla en muchos casos ni siquiera cuentan en tu presupuesto porque van a Hacienda, a la Consejería de Hacienda o al Ministerio de Hacienda, pero yo he trabajado también en ese sector. Tú eres mucho más libre. En ese sentido es solo lo que a ti te pueda condicionar el hecho de que no te guste tener una sala vacía, ¿no? Pero me parece que este equilibrio es bueno, ¿eh? Me parece que es bueno. Creo que nos fortalece como sector el poder decir que hay gente que tiene el interés suficiente para asistir a esto como para pagar una entrada. Y aprovecho para decir que estoy absolutamente en contra de los conciertos gratuitos. Lo siento. Pero creo que hay que dar su valor a las cosas y que ha hecho mucho daño esta cultura de que por los conciertos no hay que pagar. Los músicos necesitan, y las personas que lo organizan, pero necesitan percibir su salario como cualquier trabajador. En el caso de Logroño, cuando el precio de la entrada eran 6 euros, que era un precio simbólico, venía de una política de acceso en cuanto al precio muy barata, y me pasó en uno de los conciertos, poniendo la oreja un poco a los comentarios de después del concierto, el comentario de gente avergonzada por haber pagado 6 euros por lo que acababan de ver. Eso fue como para mí revelador, ¿no? O sea, le daba vergüenza haber pagado 6 euros por ver lo que acababan de ver, ¿no? Entonces sí que hemos incrementado el precio para buscar ese copago, al final es un copago, ¿no? La entrada de taquilla, pero sí que creo que el poder público, las instituciones públicas tienen el deber de garantizar la existencia de manifestaciones culturales, llamémoslas minoritarias. Y también hay una labor ahí patrimonial que hemos hablado antes, a la cual lo público no puede renunciar. Entonces, ahí sí que creo que ese es un deber público que hay que cumplir y que los festivales de financiación pública pues tratamos de cumplir. También el fomento de la creación y de la innovación que ha comentado Pepe, también creo que es un deber que desde los festivales debemos cubrir, es decir, las propuestas de riesgo necesitan más dinero o son más inciertas en cuanto al retorno, entonces ahí tiene que entrar el poder público también para apoyar esa innovación. Y luego también otro de los temas que en cuanto a estrategias de financiación, aunque no solo, que has comentado tú, Valentina,
que es la colaboración. Yo creo que esto, tanto la crisis económica como la crisis social en la que estamos inmersos, nos ha puesto a todos un poco delante del espejo en ese sentido, y creo que eso ha sido bueno en el sentido de que hay que aunar esfuerzos. Toda esa dinámica, ¿no?, de buscar la extrema originalidad y singularidad de lo que hacemos cada uno por nuestro lado, eso hay que ponerlo un poco en duda y buscar esas alianzas con otros festivales, con otras instituciones, para sumar esfuerzos en todos los sentidos. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado de la huella de carbono también, no solo para ahorrar costes, es que es para estamos hablando ya de crisis ecosocial, de otros temas en los cuales no podemos estar ajenos. Nosotros, en nuestra dimensión modesta, hacemos algo parecido con Estella y con Álava. Las semanas de música antigua coinciden en septiembre y también estamos con Estella y muy buena relación, y con Álava, a la espera de que se incorpore la nueva dirección artística, también estamos muy cerquita. Estella está a media hora de Logroño y Vitoria a 50 minutos. No podemos ver competencia ahí, sino al revés. Tenemos que ver ahí oportunidades de colaboración. Entonces, eso también yo creo que, desde el punto de vista de la financiación, no para ahorrar costes públicos, sino para optimizar más esos recursos. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor, ¿no? Sí. Parece que Pepe Monpeán ha tenido un problema de conexión porque ha desaparecido, y supongo que estará intentando reconectarse de nuevo. Bueno, yo por resumir A lo algunas... mejor está llorando, que a mí me dan ganas un poco también, ¿eh? Bueno, por resumir algunas de las cuestiones que habéis planteado, ¿no? Al final, yo diría que estamos en una especie como de paradoja continua, que exigiría quizá también más reflexión y también más medidores, más indicadores precisos para ver de qué forma los distintos modelos de financiación fomentan o no la innovación, porque efectivamente al mismo tiempo hay verdades opuestas que permanecen. Por ejemplo, tenemos la innovación, efectivamente, yo también estoy de acuerdo con esto, la innovación suele ser más cara. Efectivamente, tú dices, Valentina, hacer lo de siempre cuesta menos que hacer algo distinto. Y hay un coste también de ideas, intangible. A veces el coste no siempre es necesariamente económico, aunque en general innovar tiene algún coste extra, pero claramente siempre hay un coste de ideas, que es el verdadero valor de la creación, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo también, Valentina, que la financiación pública en algunos casos aletarga y frena o fomenta ese conservadurismo que se viene alimentado por lo que tú dices efectivamente, que es ser conservador de la programación puede a corto plazo garantizar la asistencia del mismo público que tiene. Hay una serie digamos, de contradicciones, de paradojas en acción, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en muchas iniciativas norteamericanas donde la presión por la taquilla es extraordinaria, y es justamente esa presión por la taquilla la que fomenta la innovación. Tienen que distinguirse de sus competidores para atraer a posible público. En una situación donde el modelo de gestión claramente es, vamos a decir, de mercado puro o mercado salvaje, podemos decir también, ¿no? Pero hay a veces una serie de contradicciones que en general es lo que ocurre en todos los ámbitos del, vamos a decir, del mundo empresarial, ¿no? La innovación tiene un coste, pero al mismo tiempo es un aliciente para desarrollar mejor tu proyecto. Y a veces yo tengo la sensación que en el ámbito de la música clásica, esa dinámica que tiene su punto positivo, si no es salvaje, a veces justamente no está bien aprovechada en el ámbito de la música clásica, cuando tenemos una situación de relativo privilegio, con un apoyo razonable, y en Europa también, no diré solo en España, en la Europa continental, por especificar más, y sin embargo no siempre somos conscientes de la enorme ventaja que supone un cierto apoyo público para fomentar y para cubrir y para incentivar esas innovaciones, que en términos estrictamente programáticos creo que ahí estamos todos de acuerdo. Necesitamos todavía un gran recorrido y un gran, digamos, cambio a veces incluso de paradigma, en general como gremio, ¿eh? No ya hablo de situaciones particulares, festivales concretos, sino en general en el ámbito de la clásica, ¿no?
Una cosa que voy a decirte. Estoy de acuerdo en eso, pero también una cosa importante que entendemos por innovación. Porque Sí. innovación es lo mismo, utilizamos el mismo término para referirnos a una creación de un nuevo compositor, a la vanguardia, digamos, de la creación, pero también a veces se habla de innovación con cuestiones que son muy comerciales, como utilizar, y en Estados Unidos la innovación en muchos casos va por ahí, proyecciones, iluminación, este tipo de cosas que no tienen nada que ver una cosa con otra y sin embargo utilizamos el mismo término. Sí, Innovaciones también, cambiar sí. los programas con recuperación patrimonial, o sea, innovación me resulta un término demasiado ambiguo quizá. Deberíamos empezar Sí, totalmente de porque acuerdo. Hay que empezar a definir cuestiones que ya alguna habéis planteado también, ¿no? sí, porque Entrando en para mí, por detalle, por ejemplo, ejemplo, la cuestión de los formatos, los espacios, la experiencia. ¿Qué experiencia queremos proporcionar a los oyentes? Pensar también desde la óptica de los oyentes. Y la experiencia pasa por un cúmulo digamos, de alteraciones o de repensar ciertos aspectos del formato convencional, que pasa por espacios, que pasa por iluminación, que pasa por proyección, que pasa por programación, que pasa por el perfil de intérprete, estas cuestiones de colaboración que estabais comentando. Es decir, efectivamente hay un ámbito extraordinario. Y ahí, claro, eso es también el ámbito de reflexión en el que necesitamos, creo que, profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué significa innovar y de qué forma queremos innovar? Y si toda innovación merece la pena. ¿O para qué queremos innovar? ¿Qué conseguimos con esta innovación? Que no es la cosa de cambiar por cambiar, sino realmente qué objetivos queremos plantearnos si decidimos hacer algo de forma distinta. Que en realidad es algo que de forma casi cotidiana lo estamos planteando, aunque a veces igual no lo compartimos, ¿no? Y no lo analizamos en el sector de una forma quizás más compartida y más colectiva. Son, digamos, pequeñas decisiones que hemos tomado cada uno en nuestros espacios y quizá a veces, pues eso, nos falta quizá un poco más de reflexión y quizá también más de literatura, ¿no? Digamos, más sí. digamos, de reflexión escrita, ¿no? Veo que Pepe Sí, ha porque conseguido... podríamos hablar de líneas de evolución, ¿no? Como principio. ¿Por qué Bueno, líneas queremos evolucionar, ¿no? sí, Pero creo que sí, tenemos un trabajo pendiente, sí. sí, sí. Tenemos, un trabajo, digamos, de análisis fundado. Creo que tenemos, bueno, y aquí ya lo estamos viendo con vuestro statement, ¿no? Tenemos ideas individuales de cómo queremos enfrentarnos a eso y hasta qué punto podemos, y miedos y dudas, pero nos falta en general, creo, reflexión escrita y analizada y fundada de modelos posibles y de estudios, casos de estudio que nos permitan documentar determinados cambios, qué impacto tienen. Y a veces andamos un poco con la idea de la prueba tentativa, que más o menos medimos de forma imprecisa, pero muy pocas veces de una forma, bueno, pues en herramientas propias de análisis. Y esto hay otra disciplina, no sé, la sociología, por decir algo, ¿no? Que tiene muchísima experiencia. Yo creo que serían herramientas que a nosotros nos ayudarían mucho, ¿no? A ver, Pepe, que lo hemos podido recuperar. Pepe, estábamos terminando esta parte de la financiación, que además, claro, tú en tu caso seguro también tener una posición definida al respecto, ¿no? Disculpad porque se ha ido la conexión y me ha costado entrar de nuevo. En cuanto a la financiación y lo que comentaba antes también Valentina, desde lo público, o sea, yo los casi 7 años que llevo ahí trabajando en la Consejería de Cultura y Turismo, o sea, he trabajado con una libertad a la hora de plantear la programación que quizá a lo mejor no lo hubiese encontrado con la presión desde lo privado. O sea, esa garantía de la financiación pública a la hora de programas, sobre todo en el caso de los festivales, yo creo que al menos en el caso de España, es vital. Evidentemente podemos mejorar la colaboración con lo privado, más que a través de mecenazgo, que yo en eso soy más crítico, un patrocinio activo, es decir, más como es el modelo anglosajón, que como lo que aquí en España tradicionalmente se ha entendido como mecenazgo, que es una colaboración en la que no hay retornos claros para la empresa que aporta la financiación o los recursos, y muchas veces genera más conflicto que otra cosa, sobre todo con los departamentos de marketing o los departamentos de comunicación.
Creo que hay, y ahí sí que hay bastante recorrido en España por trabajar esa línea de patrocinio en la que entendamos bien cuáles son los intereses de una empresa particular, con sus clientes, con su ámbito de negocio y de qué manera hacerles atractiva su participación en nuestros proyectos, o sea, seducirles de alguna manera y que entiendan, más allá de dar un dinero y luego entregarle una memoria o darle un número, una cantidad de entradas para sus clientes o consejo delegado. Bueno, os propongo ahora que pasemos a otro, gracias Pepe, que pasemos ahora a otro capítulo, que ya se ha salido también un poco tangencialmente en vuestras intervenciones anteriores, que es, bueno, casi inevitablemente no podemos en fin, pasar por alto las enormes dificultades de la pandemia, ¿no? A mí me gustaría, vamos, que nos centráramos en la perspectiva del futuro inmediato. Casi os pediría que no entráramos en describir las enormes, gigantescas dificultades que todas las instituciones culturales han tenido en estos últimos meses, que todos hemos sufrido en carnes propias, y tampoco, si os parece, tampoco entrar en el papel estelar, creo, de liderazgo europeo que, bueno, por una vez sí que sea precedente, creo que hemos tenido las instituciones culturales en España de poder mostrar fórmulas sostenibles enormemente complejas, que han supuesto un sobreesfuerzo cósmico para todos, incluidos también, por supuesto, los intérpretes y la agencia, pero que nos han permitido, como digo, tener una actividad cultural viva, poder levantar el telón en un contexto en el que prácticamente todo el continente, con excepción de Rusia, tenían los teatros cerrados. Bueno, son dos aspectos, digamos, del pasado remoto que todos conocemos, pero yo pediría, digamos, en fin, también en pro de aprovechar bien el tiempo, que no abordemos esas cuestiones, sino que más bien os voy a pedir que nos centremos en qué hemos aprendido. Hay muchos puntos negativos y vamos a sufrir una cierta losa en el futuro inmediato. Os voy a pedir también que esa losa por el momento la obviemos, la olvidemos transitoriamente y me gustaría que nos centráramos en qué hemos aprendido. ¿Hemos aprendido algo de la pandemia? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ha servido la pandemia? Vamos a poner en términos positivos de cara al futuro inmediato. ¿De qué forma el aprendizaje, a veces trasladado en sufrimiento y en incertidumbre y en sobreesfuerzos y en sobrecostes, pero aprendizaje a fin de cuentas, ¿de qué forma pensáis que lo podemos utilizar para el futuro inmediato? ¿De qué forma la irrupción imparable de las nuevas tecnologías del streaming nos puede o no servir para el futuro inmediato? ¿De qué forma la necesidad de replantear algunas prácticas organizativas pueden ser útiles para el futuro inmediato? ¿Qué habéis aprendido de la pandemia? Sabemos que habéis sufrido mucho, pero ¿habéis aprendido algo? ¿O tenemos algo que aprender? Es que no ha terminado, ¿eh? Es que estabas hablando antes de meses, es que el año pasado, en el caso de los festivales de verano, que fuimos la punta de lanza, porque fuimos los primeros, que tuvo una parte preciosa, que lloramos todos mucho de la emoción del reencuentro, músicos llorando en el escenario porque llevaban 6 meses sin tocar, o sea, eso sí que hemos recuperado el valor de la música en vivo frente a lo que se habla del streaming, que efectivamente ahí está y servirá, pero sí que nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar juntos para escuchar música, pero no ha terminado y creo que todavía está por ver. Yo no tengo mucha confianza, mucha tranquilidad respecto al verano y el principio de la próxima temporada, creo. No lo podemos dar por cerrado y no podemos cerrar este capítulo todavía, creo. No sé si soy demasiado pesimista. Creo que no lo he sido en todo este periodo. Yo el año pasado en ningún momento dije no va a haber festival. Dije a ver qué festival podemos hacer, pero en ningún momento tiré la toalla. Incluso en el momento en que desde una parte de la financiación pública anunciaron públicamente que nos reducían a 0 porque total no se va a poder hacer. Que eso era como para haber dicho, bueno, vale, pero no. Pero ¿tú qué has aprendido, Valentina? ¿Qué experiencia? Efectivamente, no hemos terminado, no hemos cerrado todo el capítulo y veremos sobre este verano cómo nos enfrentamos, que
al menos las perspectivas son un poco más halagüeñas. ¿Tú qué has aprendido? ¿Qué habéis aprendido de estos meses Yo he extraordinariamente aprendido, fíjate, una cosa rara creo que hemos aprendido también en quién podemos confiar más y en quién podemos confiar menos, curiosamente, ¿no? Digamos que todo se ha descarnado más en todos los ámbitos, ¿no? Entre los que apoyan los festivales, entre sectores del público y se ha establecido una relación diferente en la que parece que todos nos entendemos más los unos a los otros. Eso espero que no se pierda porque el verano pasado fue clarísimo, ¿no? Es decir, vamos a sacarlo adelante y no vamos a considerarnos enemigos, sino que estamos todos en la misma barca. En el caso de los festivales fue clarísimo en la asociación, que sabéis que estoy en la asociación de festivales, y, por ejemplo, hemos observado un incremento de los asociados en este periodo. Ya venía de antes, pero aún se ha seguido incrementando y lo que ha habido es mucha colaboración y mucha capacidad para ponerse en el lugar del otro. Ahí estamos festivales muy diferentes, de muy distintos tamaños, desde nosotros, que es como un transatlántico, hasta festivales de dimensión pequeña, en núcleos pequeños, y todos nos hemos preocupado por los demás. Y una cosa que me llamó la atención, sobre todo en los primeros momentos, que cuando nos llamaron del ministerio para ver qué hacía falta, que nos llamaron las asociaciones, en las reuniones que tuvimos en la asociación, me llamó mucho la atención que la principal preocupación de todos eran los músicos. Hasta el punto de que hubo un momento en que estábamos diciendo qué vamos a pedir al ministerio y dijimos, bueno, nos han preguntado qué necesitamos los festivales y nosotros estábamos preocupadísimos por la supervivencia de los músicos y de los grupos. Pero creo que eso está bien porque el concepto era el ecosistema, ¿no? Digamos que todos estamos en lo mismo y la supervivencia de unos es la supervivencia de otros. Y creo que por parte de los músicos ha habido esta misma actitud, ¿no? De vamos entre todos a sacar esto adelante. Eso no existía y eso se ha comprobado incluso en el ámbito de todas las artes escénicas. El INAEM nos ha convocado a las asociaciones musicales, digamos, junto con las de teatro, las de circo, las de todo tipo de artes escénicas, y se ha producido esa unidad que ha llevado a la elaboración de un documento con las medidas necesarias, que ese trabajo se sigue haciendo. Y eso para mí ha sido lo más milagroso de la pandemia. La unión del sector que no se consigue. Yo llevo en esto, yo entré en el INAEM en el año 85 y no digo más por no dar pistas, pero quiero decir que no soy nueva. Y nunca había visto esta unidad entre no solo los festivales, no solo los que nos dedicamos a la música clásica, sino todos los que nos dedicamos a estas actividades de cara al público. Me parece buenísimo porque además el proceso ha sido muy claro, con procesos de trabajo muy bien preparados de cara a buscar los puntos de encuentro, porque claro, los intereses son completamente opuestos, ¿no? En muchos casos. Claro. Entonces, los métodos de trabajo han ido a poner líneas rojas en los puntos en los que hay discrepancias y a buscar los puntos de encuentro. Y los intereses comunes son muchísimos. Y creo que eso deberíamos hacerlo también dentro de nuestro sector, ¿no? Que quizás es el menos unido históricamente. Pepe y Juan, ¿qué enseñanzas? Sí. Yo creo que Valentina lo has explicado muy bien, justo. O sea, precisamente la primera parte, ¿no? La parte más emocional, la importancia del contacto físico y del encuentro. Yo eso sí, en el inmediato plazo, digamos, tengo la firme decisión en recuperar al máximo posible todo lo que sea el contacto físico. Estas charlas, por ejemplo, están bien, pero creo que estamos todos muy necesitados de vernos, de encontrarnos, de vernos las bocas, de abrazarnos, y todo esto yo creo que tenemos también que pensar en ello. Si bien no hemos terminado la pandemia, sí parece que se va despejando, y en la medida en la que podamos recuperar ese encuentro físico, esa emoción del contacto. Y luego lo que ha explicado Valentina, tampoco por no redundar mucho, creo que sí que ha sido como, bueno, pues esa ola que baja y nos muestra a todos un poco desnudos,
y hemos tirado para adelante y ha habido una conjunción de intereses ahí muy interesante que espero que se mantenga, que espero que esto sí que no se olvide y no sea algo que haya sido coyuntural, sino que sea un cambio de forma de pensar en el sector cultural general, que estoy también de acuerdo en que aquí ha habido también un sentimiento, una unidad de sector cultural, más allá de subsectores o de áreas específicas, y espero, eso sí que espero realmente, y en la medida en la que yo pueda o podamos trabajar en que eso se mantenga, ¿no? También creo que ha habido una mayor transparencia, ¿no?, en las relaciones, tanto en las institucionales con los artistas con mediadores con... Ha habido como una, bueno, eso, más desnudez, ¿no? Todos hemos entendido cómo estábamos y hemos remado en la misma dirección, poniendo sobre la mesa la realidad que teníamos. Entonces ha habido como mucha transparencia y eso ha generado confianza. Y yo creo que eso deberíamos consolidarlo y no olvidarlo, porque es muy positivo. Y Pepe, tú cuéntanos, que tú también sufriste así como todo, ¿no?, en primera persona. Justo desde hace un año prácticamente estábamos retomando la programación. En Teatros del Canal fue el primer teatro que abrió sus puertas al público y teníamos la visión clara de apoyar a los músicos, fundamentalmente, es decir, mantener, aumentar, multiplicar la programación, la realización no solo de conciertos, sino de toda la actividad cultural que hacemos desde la consejería. Entendíamos que ese era nuestro papel, aparte de estar siempre en conexión con el sector, bueno, con todos los interlocutores. Aprendido, ha sido un año complicadísimo o sea, para todos, el saber gestionar las urgencias, los problemas que han sido continuos, los confinamientos de los municipios. En nuestro caso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues toda la programación que hemos hecho descentralizada en la región, pues cada semana nos enfrentábamos a confinamientos que nos llevaban a reubicar, a cancelar, a aplazar. Y así hemos estado prácticamente todas las semanas, sin parar desde junio, finales de junio del año pasado hasta hoy mismo, que este fin de semana tenemos un ciclo, sesión Bermú y nos ha pasado ya también con otro municipio y bueno, aprender sobre todo a trabajar, a sobrellevar el estrés, pero bueno, sabiendo que el trabajo que estamos haciendo es fundamental. O sea, ahora mismo una de las pocas vías de ayuda para los músicos es la contratación, la realización de conciertos. Y creo que estábamos en lo correcto en el año pasado y así se ha demostrado. O sea, es decir, la mejor ayuda al sector, la mejor ayuda directa era la contratación, era la realización de conciertos. Y me gustaría destacar sobre todo los aspectos positivos que nos hemos encontrado en este año de pandemia y que yo espero que se mantengan y que se consoliden cuando vuelva a la normalidad, que todos esperamos que sea lo antes posible. En el caso de los músicos españoles, también la visibilidad. O sea, se les ha dado por necesidad, ante la dificultad de la contratación internacional, se les ha dado una oportunidad que antes les costaba más. Es decir, su presencia mayoritaria en festivales, en programaciones estables, ha permitido que muchísimo público conozca de primera mano el trabajo que se está haciendo aquí en España y con el resultado que todos esperábamos, es decir, vendiendo todas las entradas. El público no rechaza conciertos de músicos españoles, al revés, o sea, va a los conciertos y disfruta como cualquier otro tipo de propuesta. Lo estamos viendo con la respuesta del público, como digo, que se están vendiendo todas las entradas. En nuestro caso, agotamos en todos los espacios que tenemos con programación en cuestión de horas. Hemos visto ahora el Festival de Granada, que también en cuestión de días está agotando prácticamente toda su programación. La vuelta de un público que antes no estaba, el público joven. Antes hablaba Valentina del público joven con canas. No, yo digo el público joven veinteañero, o sea, incluso por debajo de 20 años. Lo hemos visto en esta edición de FIAS, en la última edición de FIAS, y lo estamos viendo también en la programación que hacemos tanto en los centros nuestros, en los teatros, como en Sesión Bermú. Pero no solo nosotros, Tomavistas, por ejemplo, que empieza este fin de semana, festivales que se han hecho en la ciudad de Madrid en teatros, están agotando todas sus entradas con público que antes no estaba. Yo creo que también es un público agotado de streaming, de pantallas, de lo virtual y con auténtica necesidad de ver caras, de ver música, y creo que cambia una inercia muy interesante porque este público antes no estaba. O sea, llevábamos
pues casi 10 años, preguntándonos dónde estaba el público veinteañero, pues está también empezando a aparecer. La descentralización fundamental, o sea, también por necesidad, encontrar nuevos espacios para realizar conciertos. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues, aunque ya están volviendo muchas de ellas, pero durante meses las salas han estado cerradas, los festivales, sobre todo de músicas actuales, no se han podido realizar y nos hemos visto todos en la necesidad de encontrar nuevos caminos. En nuestro caso lo teníamos claro, tenemos la experiencia y también la línea de actuación desde la Consejería de la Descentralización en la región, por lo cual hemos buscado espacios en las plazas de los pueblos, en espacios monumentales para realizar conciertos para poder cumplir los protocolos anti-COVID. Pero también el propio sector, los promotores, han encontrado caminos nuevos a través de microfestivales en espacios rurales o en teatros, que también me parece un encuentro que estábamos peleando por él desde hacía tiempo y por fin, aunque sea por necesidad, este año se ha producido, que es el sector de la música, sobre todo músicas actuales, con los espacios teatrales. No había música antes en los teatros, algo que no terminábamos de entender y había ahí un desencuentro, un malentendido entre un sector y otro. Por fin, aunque haya sido por necesidad, hemos visto festivales de invierno de músicas actuales, matinales, con horario matinal, en teatros, haciendo compatible conciertos por la mañana con una función de teatro por la tarde o la noche. Por lo cual, de repente, se abren propuestas nuevas que antes no estaban, nuevos circuitos que antes no estaban, nuevo público que antes no estaba, con lo cual, de repente, se abre un escenario que creo que hay que considerar y hay que trabajar para consolidarlo y seguir tirando de ese hilo para fortalecerlo cuando todo vuelva a ser normal. Bueno, si os parece, yo os propongo que hay un par de cuestiones también que tenía aquí, tenía mucho interés en saber vuestra opinión, pero por no restar tiempo digamos, a todos los que nos siguen, todos los que nos acompañan para el debate en ese tercer bloque que tenía ya previsto de debate abierto, así que ya podemos pasar a cualquiera de los asistentes, pide la palabra, tenéis la posibilidad de abrir también vuestros micrófonos y plantear la pregunta a cualquiera de los tres invitados que tenemos hoy. Y mientras el profesional se anima, ¿no? Yo, por rematar al hilo de lo que Pepe decía, ¿no? Yo he hecho con muchísima frecuencia, he hecho en falta lo que decía antes, la posibilidad de medir bien las acciones y los cambios que se producen en nuestro sector, ¿no? A mí me parece que nos faltan muchísimos datos para saber realmente el terreno que pisamos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de qué público tenemos, cómo de joven o cómo de mayor es el público. Hablo solamente, digamos, de datos fácticos, ¿no? Es decir, la edad que tiene un señor o una señora que no digo ya ni siquiera qué experiencia tiene, que sería extraordinario saberlo, ¿no? En general, tenemos un poco, por desgracia, ¿no? Y por limitaciones, porque no es fácil tampoco, tendríamos a movernos con impresiones, ¿no? Pues el público que tenemos es mayor, o ahora parece que es más joven, o ahora parece que no. Digamos un poco la percepción que tenemos cuando estamos en la puerta de nuestro teatro, de nuestro festival, de nuestro hall, viendo a la gente, y que es una percepción posiblemente bien orientada, ¿no? Porque uno, en fin, a base de ver diariamente lo que tiene, acaba haciéndose una composición del lugar. Pero creo que con frecuencia nos faltan, andamos siempre, digamos, haciendo diagnósticos con brocha gorda, ¿no? Porque no es fácil y es costoso, exige, digamos, un despliegue de una acción no menor, tener datos más precisos de esto. O sea, ¿cuál es la media real de la gente que viene a nuestros conciertos? Hombre, si tienen una tarjeta de crédito y pueden aquí, a lo mejor ahí puedes rastrear algo más, ¿no? Yo he hecho muchísimo en falta este tipo de estudios, de auditorías que son costosas, cuidado, son costosas, son caras, tampoco hay demasiada empresa especializada en hacerlo bien, y hablo solo de cuestiones básicas como cuánto tiempo tarda la gente en llegar a nuestro espacio, cuánto dinero se gasta en nuestro hall o nuestro festival, qué edad tiene, con qué frecuencia va, porque sería realmente extraordinario, es el tipo de información que creo que nosotros nos vendría estupendamente bien, poder además tener alguna información sobre qué experimentan, por qué vienen, qué le ha motivado a venir a un concierto en concreto. ¿Ha sido el programa? ¿Ha sido esta innovación, ¿no? de esas acepciones distintas que hablábamos antes? ¿Es el intérprete lo que mueve?
porque a lo mejor resulta que estamos plantándonos siempre continuamente, yo el primero, en la cuestión del programa, la innovación, no sé qué, resulta que, bueno, da igual, si toca no sé quién voy a ir, da igual lo que haga. Bueno, ese tipo de... ¿Qué motiva realmente a alguien a decidir invertir su tiempo y su dinero en ir a un concierto? Bueno, y tantas otras cuestiones que podríamos querer saber, que nos gustaría mucho saber de nuestros públicos para realmente adentrarnos en lo que para mí es la gran incógnita todavía de nuestro oficio, que es qué piensan y qué experimentan o incluso quiénes son esas personas que vienen a escuchar nuestras propuestas. Algunos los conocemos, tenemos una impresión porque los vemos entrar y salir, pero no sé si realmente, o yo tengo la sensación de que realmente conocemos relativamente poco y lo poco que conocemos son impresiones un poco vagas, ¿no? Bueno, sobre esto Pero tenemos es caro. Es caro, claro, es caro y difícil. Es caro y es complicado. Sí. Nosotros, a nosotros nos importa mucho saber de dónde vienen y hasta el propio sistema de venta creímos que de ahí lo sacaríamos y nos daba listados tan raros como de no sé dónde, de tal, vendidas en pueblos de Alemania 14 entradas. No me preguntéis. O sea, quiero decir que es difícil, ¿no? Hay maneras y hay empresas dedicadas a esto, pero son caras y son difíciles. Bueno, abrimos ya el tercer bloque y ya a partir de ahora os pediría pues preguntas, más que intervención de reflexión, yo lo que voy a pedir a los participantes son preguntas concretas y si se la dirigís a cualquiera de los tres, pues indicad el nombre. Y empezamos con Juan Portilla. Adelante, Juan. Buenos días, ¿me escucháis? Muy bien, sí. Hola, bueno, muchísimas gracias a Belén, Miguel Ángel, por organizar esta charla coloquio y también a los participantes, a Juan, a Pepe, a Valentina. A Juan no le conozco, pero a Pepe y a Valentina sí. Yo lo que quería plantear, porque, a ver, es cierto que los festivales de música clásica o de música antigua, digamos que tienen un público o no, porque aquí ha habido una discusión, ¿no?, entre lo que puede decir Pepe o Valentina, ¿no? Creo que todo tiene una edad y un momento, o sea, más que una edad, un momento, ¿no? En el momento de descubrir algo que te enganche, ¿no? Y es independiente de la edad. Y como nunca va a dejar de haber abuelos, pues nunca va a dejar de haber público de pelo blanco en los festivales de música clásica o en los ciclos o donde sea. En cuanto a qué manera deberíamos innovar, para no alargarme mucho y plantear una cuestión, yo me fijo mucho en todo el tema de las redes sociales y cómo han intervenido en la sociedad, ¿no?, de un tiempo a esta parte. Y bueno, el festival que en mi caso organizamos su primer año el año pasado, que vino como consecuencia de los encuentros que llevamos haciendo desde 2014, pues hacemos conciertos con los alumnos, con los profesores, invitábamos a un músico, a otro, veíamos que bueno, pues tenía su público y aunque eran conciertos gratuitos, pues era una muestra de una academia o de un curso. Lo que sí veíamos era el interés del público por conocer realmente al intérprete y su trabajo. Entonces, creo que en ese sentido deberíamos aprovechar pues la presencia de los músicos para realizar sinergias o interacciones entre el público y el intérprete de una manera más estrecha, que conociesen su vida, su trabajo, puesto que esto en las redes sociales es lo que está funcionando. Tú te metes en la casa de quien sea y a la gente lo que le parece curioso no es que muchas veces que toque tal recuperación, que eso habría que plantearlo desde un punto de vista a lo mejor más institucional, pero en cuanto al público sí que deberíamos ofrecerle en primera instancia, si no lo conoce, algo más íntimo o estrecho, entre comillas, ¿no?, que le pueda atraer. Y planteo eso. Una pregunta abierta a cualquiera de los tres, ¿verdad? Sí, me da un poco igual, o los cuatro, porque tú, Miguel Ángel, pues también es programador. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí. A la gente le llama mucho la atención darse cuenta de que los músicos son personas humanas. Es como una cosa curiosa, ¿no? Y eso para el público joven es especialmente importante. De la misma forma que yo siempre defiendo que es importantísimo que los niños vayan a conciertos en vivo, porque si no, de la misma forma que se creen que los huevos crecen en un blister,
se creen que la música sale de una caja cuadrada o, bueno, ahora los altavoces no son nunca cuadrados, pero que se den cuenta que eso es de una gente soplando en unos tubos, frotando unas cuerdas, haciendo cosas bastante absurdas que hacen un resultado fantástico. Yo sí estoy de acuerdo en eso, en el contacto. De hecho, yo creo que en esa línea trabaja mucha gente. O sea, hemos estado intentando trabajar, pero también ahora todo es más difícil. Esos encuentros son más complicados, ¿no? Pero sí me parece. El hecho de, bueno, y Juan lo sabe, cuando has estado en el festival, nosotros sí pedimos, sobre todo en los marcos, que es un formato más pequeño y más cercano, que se dirijan al público, que cuenten. Eso tiene un poco de peligro, porque algunos se ponen muy académicos y al final es un rollo. Pero y eso se ha producido el verano pasado de una forma espontánea, en esa línea que digo, de la emoción, ¿no? Y genera un ambiente muy especial y muy bueno para escuchar la música, muy bueno, en mi opinión. Pero yo soy una romántica de pueblo, o sea que tampoco lo tengáis muy en cuenta. Nosotros justo estamos con el Festival de Jazz ahora, con Mayo Jazzea. Ayer estuvo Moisés Sánchez por aquí tocando con su ensamble y el día anterior hicimos un encuentro con él. Y bueno, pues salió la gente emocionada, no lo siguiente. Hubo incluso público de que era una actividad gratuita de encuentro, que fue pues no sabiendo muy bien a lo que iba y salieron emocionados. Miré los datos, lo que hablabais antes de los datos, que los sistemas de venta de entradas cuando están un poco evolucionados sí que nos proporcionan algo de información, aunque hay que ponerla un poco entre paréntesis, sobre todo por lo que has dicho, Miguel Ángel, que a mí me parece súper interesante, que es la investigación cualitativa. Creo que hay un trabajo que hacer muy importante, pero sí que miré el sistema de venta de entradas. En el encuentro había 34 personas. En el plazo de 4 horas, o sea, a la mañana, esto acabó a las 8 de la tarde, a la mañana siguiente, esas horas, y luego la gente duerme, pues por la mañana, había 20 entradas vendidas más para el concierto de Moisés. Puede ser porque estuviera más cerca, pero puede ser también que alguna persona de las que estuviera ahí fuera. Luego él introdujo el concierto. Bueno, se genera una cercanía que es muy necesaria entre el público y el intérprete. Y el año pasado lo mismo, lo que dice Valentina, de una manera natural. En la Semana de Música Antigua hubo esa comunicación entre el público, emocional, también descriptiva de lo que estaban tocando. Y yo creo que por ahí todo eso suma, todo eso añade público, añade conocimiento y añade esa humanidad o esa cercanía, ¿no? que es tan necesaria. Un poco que añadir que sí, que las redes sociales son fundamentales para conectar con nuevos públicos y, por poner 2 ejemplos, el canal de YouTube que tiene Víctor Sordo, que me parece una maravilla, y el que no lo conozca se lo recomiendo, y todo el trabajo de Jaime Altozano, o sea, es decir, la conexión de redes o de plataformas de este tipo ahora mismo es fundamental. Sí, los alumnos, veo que aquí algunos, los alumnos del máster, en la asignatura de programación y gestión, por ejemplo, hemos estado analizando algunos estudios de investigación aplicada justamente que ponen el foco en esto, ¿no? ¿Cuál es la reacción de los que no van a la música clásica y se acercan por primera vez a la música clásica? Y hay un estudio, nosotros lo hemos estado comentando en parte del tema de la asignatura, era justamente esto, y hay una coincidencia unánime en la importancia, justamente lo decíais, ¿no? de romper esa barrera psicológica que hay entre el escenario y el público, pero efectivamente, como dice Valentina, yo también estoy muy de acuerdo con esto necesita, para hacerlo bien, no es bueno que sea fruto de la espontaneidad, sino digamos, es parte de la performance. Uno sale y toca y ha preparado muy bien lo que toca y ha preparado muy bien también lo que dice, cuándo lo dice, cómo lo dice y hasta físicamente, ¿no? Y hay muchísimos casos, yo lo veo con muchísima frecuencia aquí en nuestro formato de jóvenes intérpretes, donde los intérpretes son conscientes de esto, pero luego no saben bien lo que dice porque van en una argumentación circular. No se le oye porque no se le ocurre que la voz tiene que impostarla, colocarla. No se le ocurre hablar despacio para que la última fila, con lo cual al final lo que puede ser una experiencia muy interesante acaba siendo un lastre, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre en un escenario es parte de la performance. Todo. Desde que uno pone el primer pie hasta que el último da el último paso y se mete tras escena. Todo lo que ocurre dentro
por supuesto, tocar, la interpretación, pero lo que se habla, cómo se mueve uno, cuándo se mueve, de qué todo es parte de la performance. Y esto los músicos son, creo que, razonablemente conscientes, de la cosa que a veces no tienen entrenamiento, en parte también porque los conservatorios no se enseñan ni se toma conciencia de esto, ¿no? Que es parte del aprendizaje que deben, en mi opinión, tener los músicos. Tiene que ir en alguna medida, en alguna medida. Esto, claro, dar la nota es fundamental, por supuesto, pero todo lo que ocurre en un escenario, todo es importante. Bueno, tenemos a la colega Teresa Cascudo con la mano preparada. Adelante, Teresa. Sí, ya estoy. Hola, buenos días a todos. Estoy, ¿verdad? Muchísimas gracias a quienes habéis participado en la mesa, que bueno, ha sido una sesión interesantísima y es de verdad difícil elegir qué tema abordar para intentar, y me que tengo esta tendencia, usar bien el tiempo. Yo me voy a centrar en una cuestión que se ha dado y en segundo lugar lo que voy a plantearos es una pregunta de algo que ignoro. La primera cuestión tiene que ver con la cuestión de la intervención del Estado y de la financiación pública en este tipo de acontecimientos. Yo me estoy dando como ejemplo de la Folle Journée en Nantes, que se creó en el 95 gracias, sin ninguna duda, al talento de René Martin, o sea, eso que fuera de duda, pero también a la fe del Ayuntamiento de Nantes. Sin ese dinero y sin la claridad, ¿no?, que en aquel momento tuvo el responsable para apoyar el proyecto de Martin, entendiendo la importancia que un festival puede llegar a tener, como de hecho se ha demostrado, ¿no?, en este caso, para la ciudad, en fin, el resultado, como es el caso de la Journée, puede llegar a ser increíble desde el punto de vista de la innovación y desde el punto de vista del impacto, ya no en el límite de la ciudad, sino en el mundo. O sea, el Folle Journée ha llegado hasta Bilbao, no sé cuántas capitales. En fin, curiosamente, hace unos años se convirtió en sociedad anónima. Y efectivamente, ahora mismo está en los periódicos porque ha habido un desfalco de cerca de 300.000 euros. O sea que, en fin, todo tiene su pro, su contra y en realidad, como siempre, todo depende de las personas o en gran medida depende de las personas, ¿no? Mi pregunta, no sé si... Bueno, y además una cosa que se me olvidaba antes es que el Estado también tiene alguna responsabilidad, creo yo, con respecto a la diversidad. O sea, cuando hablabas, Miguel Ángel, de las minorías, yo entiendo perfectamente. O sea, el número, ¿no?, el llenar las salas es un indicio claro, ¿no?, del éxito de una iniciativa. Pero preservar la diversidad también es un objetivo, ¿no?, de cualquier Estado democrático, ¿no? Pero bueno, bien, este era el comentario, ahora viene la pregunta. ¿Existe algún tipo de federación de festivales? Porque claro, da la impresión de que además, y funciona, que sería la segunda parte, si funciona, ¿cómo funciona? Porque daría la impresión de que tendremos un modelo bueno, hay muchos modelos, ¿no? Pero si pensamos, ¿no?, en términos territoriales, el Estado español con sus comunidades autónomas, sus ciudades de distinto tamaño, en fin, sus comarcas también, porque hay festivales que se vinculan con espacios que no es la ciudad. Podría haber la colaboración, habéis hablado de ello, ¿no? O sea, decía Valentina y San Sebastián, Santander San Sebastián, Juan Manuel ha apuntado el triángulo ¿no?, que se va a crear aquí en el norte. Pero también está la cuestión de la especialización, ¿no? Hasta qué punto está pensada, está planificada la creación de distintos tipos de perfiles de festivales. Eso se puede llegar a negociar siquiera. Vale, entonces la pregunta es esta. ¿Hay una federación? Si una federación existe, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, ¿cómo se manejaría, ¿no?, la especialización, ¿no?, para no duplicar, en fin, y también preservar la innovación y la novedad, ¿no? En fin, bueno, gracias. 3 minutos 20 segundos. ¿Me dejáis contestar a mí sobre esto de la asociación? Existe una asociación española de festivales de música clásica que se llama Fest Clásica, que hace unos años tuvo una crisis importante, porque de hecho cuando se eligió el que ahora es presidente, Oriol Aguilá, que es el director del Festival de Perelada, en aquella asamblea, que fue en su despacho, estábamos 7 u 8.
Ahora mismo hemos celebrado hace 2 semanas una asamblea. Además hemos querido reunirnos, aunque se ha hecho también por streaming, pero hemos querido reunirnos presencialmente. Hemos sido un poco militantes de esto. En octubre nos reunimos en Baticosa, ahora nos hemos reunido en Torroella de Montgrí. Se han incorporado nuevos festivales, una vez más, somos 41 ahora mismo. Quiero decir, el crecimiento está siendo muy grande. Funciona bien porque nos tratamos en plano de igualdad, festivales muy grandes, festivales pequeños, festivales más de vanguardia, festivales con distintos tipos de repertorio y buscamos lo mismo, defender los intereses comunes. Tenemos proyectos comunes como los circuitos de FES Clásica que están funcionando muy bien, se convocan cada año, tienen una pequeña dotación económica que se ha incrementado este año porque además lo hemos hecho en colaboración. Tiene distintas modalidades, tenía una modalidad de música antigua, otra de música de cámara y otra de concierto didáctico. Los conciertos didácticos nos están costando, de hecho ha quedado desierto, pero la de música de cámara, este año el ganador del premio, el circuito, es el Cuarteto 6 Kilos, un cuarteto joven con un programa que nos interesa a todos sobre la generación de los maestros, con obras de Julio Gómez, Turina, es decir, repertorio español infrecuente. Y luego lo que era música antigua se ha transformado en lo que llamamos sello FES Clásica, con la colaboración de GEMA, la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua. Buscábamos innovación, el ganador ha sido Forma Antigua, con un programa que se llama Farándula Castiza, sobre música teatral española, y que este programa se va a hacer creo que en 16 festivales, es decir, que estamos fomentando la colaboración, estamos fomentando el apoyo a los grupos españoles, estamos fomentando la colaboración con otras asociaciones, porque estamos trabajando también con GEMA, nos hemos reunido también con la Asociación de Orquestas Sinfónicas. Creo que ahora mismo, yo sinceramente, no me gusta presumir de las cosas, pero estoy muy contenta del trabajo que se está haciendo en la asociación. Creo que es una cosa necesaria. Y pues lo siento si parece que me pongo chulita, pero es que creo que está creciendo bien, que está en un momento de evolución, que confiamos en que se amplíe el número de festivales. Lo que no veo es esto que dices, Teresa, de que sirva para equilibrar. Los festivales nacen en cada sitio, nacen con sus objetivos, con sus características, sus financiaciones diferentes, con impulsos diferentes. Y nosotros no podemos ser nunca un comisario, de la misma forma que tampoco podemos marcar normas para todos los festivales, porque cada uno tiene una dependencia, entonces es más bien un marco de trabajo. Pero es interesantísimo pues que nos juntemos ahí festivales desde, por ejemplo, Música en Segura, me parece un festival interesantísimo, porque está planteando fórmulas de innovación, nació por una iniciativa casi individual y nos pone en contacto, digamos, a los que llevamos muchos años en la gestión con los que están empezando y se establecen unas relaciones estupendas en las que nosotros les advertimos de los peligros, que al final es lo único que realmente aprendes con los años, ¿no? Saber de dónde te puede venir el palo. Me parece que esa es la enseñanza más importante que te da la experiencia, ¿no? Por dónde te puede caer. Y ellos nos estimulan a los demás porque nos plantean sus proyectos y en algunos temas planteamos mesas de trabajo. Por ejemplo, ahora se está planteando, hay una mesa de trabajo para la innovación digital, intentando crear una plataforma común. Y hay otra mesa de trabajo que me parece interesantísima para de los festivales que se desarrollan en núcleos rurales, que son muchos. Y antes hablábamos, y nosotros estamos desde la asociación insistiendo mucho en los festivales como elemento de descentralización de la actividad, sacarla de los sitios de siempre, por una parte, y por otra parte como elemento motor de pequeños núcleos donde un festival supone realmente un auténtico motor económico, social y en todos los sentidos. O sea que siempre estamos trabajando juntos. Tenemos todavía algunos... Sí, algunos...
Gracias, Valentina. Algunos minutos ¿puedo? más. No sé si Teresa quiere hacer alguna puntualización a esto, si no, Juan Solo tenía... Miguel Ángel, si me permites, perdón, no sé si hay alguien esperando, pero para así Sí. por alusiones previas e indirectas, pues a lo mejor se ha hablado. Claro, mi perfil profesora universitaria psicóloga, ¿verdad? Pues a lo mejor una de las cosas en las que tendríais que pensar también es en una mesa para pensar qué es lo que queréis de los musicólogos y de las musicólogas. Quiero decir que Sí. eso sería también interesante. Has dicho tú hace un momento, ay, es que hablaba a nivel un académico, qué rollo, ¿no? Mi experiencia es con Cultural Rioja, ¿no? Donde ahora está Juan Manuel, desde la universidad, en el pasado, haberles mandado hasta 4 o 5 correos electrónicos que ni siquiera llegaron a responder, ¿no? Entonces, quizá vosotros deberíais pensar al revés, ¿no? En lugar de decir, viene este musicólogo menudo petardo, pues es decir, oye, si yo quiero un musicólogo, ¿qué es lo que le voy a pedir, ¿no? Y sentarse y hacer una serie de papeles. No, yo me refería solo al momento previo al concierto. La gente va a escuchar música. No, solo os estoy dando ideas para establecer cercanía. Pero a mí, nosotros desde luego en el festival estamos colaborando con Musicología de La Rioja, como bien sabes. O sea que... No, claro, pero lo que estoy diciendo, lo que decía era de verdad constructiva, ahora dejando la parte anecdótica y lo que me pueda tocar a mí. O sea, los festivales a lo mejor también plantearse eso, decir, bueno, voy a hacer al contrario, ¿no? Voy a pedir esto y quiero que salgas aquí de esta manera. Es muy bien Miguel Ángel, ¿no? La propia presentación, aunque no sea en concierto, la presentación previa de un músico en la previa a su actuación, ¿no? Bueno, pues mira, me ha gustado cómo lo has hecho, hazlo así, ¿no? Y creo que ahí vosotros también tendríais un papel proactivo, ¿no? Que estoy segura que la universidad sería extremadamente bienvenido, ¿eh? Pero bueno, cierro. Gracias, Miguel Ángel, perdón. Planteado en otros temas, decir, la pregunta aquí del festival es, ¿qué puede hacer la musicología por mí? Tengo claro lo que es un festival, tengo claro... O creo que la programación va por aquí, el público, bueno, ¿qué puede hacer la musicología por mí como festival? No es al contrario, no es digamos, o sea, no es que la musicología me ofrece esto y yo como festival veo que encaja o no encaja, al contrario, mira, yo al ministro le demando no sé qué, al INAEM le demando no sé qué, a mi patrono o a mi ayuntamiento o a mi diputación le demando no sé qué, oye, pues también puedo legítimamente demandar a la musicología, no sé, yo tengo que la musicología responda no, en fin. Pero no, a lo mejor también es, digamos, la perspectiva, el cambio de perspectiva es esto, que esto se relaciona con otra cosa también que habéis mencionado antes que no se van a poder tratar porque le voy a dar paso también ya mismo a Juan, que es la cuestión, digamos, del patrimonio, efectivamente, ¿no? Ahí Valentina lo ha visto muy, con mucha nitidez, ¿no? Yo creo que es un momento, hasta donde yo veo, mi experiencia que es menor que la tuya, Valentina, pero creo que es un momento único, realmente único, de la posición de la música española en una relación que para mí por primera vez veo sin complejos con el patrimonio o con el pasado musical. La cuestión del patrimonio también es un término un poco manido que a lo mejor también tenemos que reflexionar este patrimonio exactamente qué es y qué parte nos interesa y qué parte no nos interesa. Pero bueno, la relación sin complejos y digamos estéticamente o interpretativamente puesta a un nivel más que razonable, cuando no directamente bueno, y en algún caso frente, de la música española o de los músicos españoles con respecto a nuestro pasado histórico. Esto yo creo que es un momento dulce, histórico, que nunca hemos tenido y Valentina sí, lo comenta mucho y bueno, y además en su festival lo fomenta mucho con buen criterio porque creo que es una situación única, ¿no? Lo que me parece importante es que esta relación de la musicología con los festivales siempre va a través de los intérpretes. O sea, esto no es una relación a dos, esto es un trío. Siempre. Sí. Siempre. Sí, porque en otro debate que hasta qué punto un intérprete que se cree musicólogo o musicólogo. O sea, otro debate, igual aquí ya hay acusaciones gremiales. Entonces tendremos que decir a los intérpretes, vale, muy bien, pero con musicólogo, ¿no? Bueno, no necesariamente, sí. ¿No? Simplemente la reflexión, digamos, de cuál es el papel que debe adoptar cada uno. Al final creo que hay gente extraordinaria, hay músicos de extraordinaria capacidad formativa que pueden hacer un tipo de musicología fantástica, pero en esencia, de la misma forma que el que pinta no dirige un museo, de la misma forma que el que toca el violín no dirige un festival, porque la profesión de programador y director artístico es un perfil específico que necesita de muchas cosas, ¿no? De la misma forma, un músico no tiene por qué sentirse la necesidad de hacer musicología, porque no son oficios distintos, ¿no? Adelante, Juan. Sabe lo que se puede tocar y lo que no. Mira, Juan hizo un programa el año pasado
tan bonito de los Scarlatis sacros y profanos, que para mí eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de lo que podemos ofrecer al público, recuperando nuestro pasado y al mismo tiempo de una forma muy atractiva. Por eso no podemos olvidarnos del intérprete, porque es el que luego le va a dar vida. Claro. Adelante, ya Juan. te echo la pelota, Juan, ahora ya habla. Buenas. Muchísimas gracias, Valentina. O sea, pero es que fue precioso y lloramos mucho ahí también. Muchas gracias. Claro, también el momento es muy emocional, es verdad que el tema de la pandemia, todo esto, sí. A ver, yo acostumbro a hablar o explicar en los conciertos. Es cierto que un músico no tiene el don de palabra que puede tener un orador experimentado, pero la experiencia en el escenario también te la da. ¿Qué puede hacer la musicología así por el intérprete o por mí? Pues bueno, dependiendo del dinero que tengamos. Es que al final también es una cuestión. Los intérpretes nos vemos obligados a hacer un montón de funciones que ni siquiera tienen relación con la interpretación directamente. Entonces creo que es una cuestión de financiación y entronca con lo de si las instituciones y deben apoyar esa recuperación del patrimonio, ¿no? que es lo interesante, y al igual que la educación es privada, concertada y pública y no suprimiríamos ninguna, pues creo que en la cultura debe suceder igual. Los músicos a veces nos vemos obligados a ser musicólogos, entre comillas, los intérpretes, perdón, porque no nos queda más remedio. Evidentemente, maestro de muchas cosas, al final, digamos que todo se tambalea, ¿no? Pero que a veces no es una decisión que nosotros tomemos porque sí, porque, oye, no, es que a veces no se puede. Y luego, en cuanto, un poco por contestar el tema de cómo debe estrecharse el lazo entre el público y los músicos, que decías, claro, es verdad que no todo el mundo está preparado o no quiere enfrentarse al público rompiendo esa cuarta pared, pero sí que se puede hacer, pues por parte de los festivales, si se hace algo atractivo con una especie de making of, como hacen los grupos modernos, donde se vean los ensayos, donde hay risas, cotidianidad, cosas más personales, eso creo que puede llamar de una manera la atención luego a raíz de poder difundirlo en redes, como una herramienta, ¿no? Y luego algo que hicimos en FES Madrid el año pasado, pues fue contar con la colaboración de María del Ser, que se preparó unas entrevistas estupendas y que en ese sentido, pues claro, si tú te sientas delante de un interlocutor con experiencia, solo tienes que tirar del hilo para sacarle cosas al músico y no sé, y orientando un poco, pues mira, no te centres solo en la parte musical y de la interpretación, intenta sacar algo también de lo personal para que intente enganchar. Doy como esas pautas un poco así como creo yo que son necesarias para poder conectar a través de los medios, porque para mí el streaming y lo online simplemente es una difusión. Evidentemente jamás se va a poder sustituir el concierto en directo, jamás. Vamos ya enfrentándonos a la recta final, últimos minutos de la mesa redonda. Tenemos una pregunta de Pilar Ramos. Adelante, Pilar. Bueno, más que una pregunta, era un comentario. Yo no voy a hablar aquí como musicóloga, sino como público, que algunos musicólogos también somos públicos asiduos. Y claro, aquí se ha hablado de realidades muy distintas. Como en Madrid yo creo que hagas lo que hagas va a tener público, y la cuestión que me hace a mí como público trasladarme a Santander o a Granada o a Úbeda y yo creo que los festivales están como muy acartonados, ¿no? La verdad, yo no me voy a ir a Santander a oír a la Orquesta de Berlín, pero a lo mejor sí que voy a ir si me ofrecen, y este es el problema que veo en los festivales españoles, como algo más amplio, que no sea hablar con la Orquesta de Berlín, sino que haya exposiciones, que haya conferencias, que haya, sin que me obliguen al circuito, que es algo muy temido, o a estos viajes programados que uno tiene que aguantarse 20 horas al idiota de turno hablando, ¿no? No sé si me estoy explicando. Yo veo que los festivales siguen muy acartonados en sus propuestas. Ni siquiera encuentro, porque puede haber una red de festivales, pero yo como público no encuentro una web donde me encuentre
un calendario con todas las ofertas que yo puedo decir, bueno, pues si tengo libre del 1 al 5 de septiembre, ¿dónde me voy? ¿Y qué se me ofrece? ¿No? En eso estamos trabajando, ¿eh? En eso es en lo que estamos trabajando. Pero si tienes en la web de FES Clásica, tienes enlace a todos los festivales que son miembros de la asociación, que no son todos los que hay. Pero estamos trabajando en ese calendario común. Lo que pasa es que esto que dices, que tú no vas a Santander a ver a Berlín, que ojalá pudiéramos traer a la Filarmónica de Berlín, pero no nos da el... un ejemplo, ¿no? Pero hay públicos muy diferentes y hay un público que sí que viene a Santander. O sea, nosotros con London Symphony y con Rattle hemos tenido atractivo para muchísima gente. De hecho, en uno de estos conciertos estaba el director del Palau de la Música y entra al concierto y me dice, oye, que tienes público mío. Y yo, perdona. Y dices que me he encontrado en el hall con gente que son míos del Palau. Y yo digo, bueno, pues son tuyos en invierno y míos en verano. No sé, perdona. Pero sí es verdad que a la hora de mover a un público mayoritario, sí que son esos conciertos los que generan un mayor atractivo. Y es gente además que los hosteleros de la ciudad nos agradecen infinitamente porque es gente que reserva hoteles, que luego cenan. Por ejemplo, una cosa que nosotros adelantamos la hora de los conciertos y todos los restaurantes de alrededor nos dieron las gracias, porque cuando los conciertos acababan a las 11 no daban cenas y adelantándolos a las 8:30. O sea que, quiero decir, hay público muy diferente y es lo que dice Miguel Ángel. Necesitamos saber qué atrae, pero determinadas cosas sí que no podemos renunciar a ellas porque forman parte de la identidad de los festivales, esta cosa tradicional, pero que tampoco podemos perder. Es decir, no podemos dejar de hacer sinfonías de Beethoven. Es que no podemos dejar de hacerlo. Y a veces se nos acusa de ser muy conservadores, pero yo recuerdo cuando se inauguró el Auditorio de León, yo entonces era gerente de la Orquesta de Castilla y León, y el director del auditorio tenía la posibilidad de traer al Coro Nacional. ¿Qué hacemos? Pues una novena de Beethoven. Gente de Madrid me decía, hay que ver otra novena. Otra novena para ti que vives en Madrid y relativamente. ¿Cuántos años hacía que en León no se hacía en directo una novena de Beethoven? O sea, que tampoco podemos perder esa perspectiva de que todo tenga que ser nuevo. Nosotros estamos guardando un patrimonio que tenemos que transmitir. No podemos cegarnos tanto con lo nuevo que se deje de hacer el gran repertorio sinfónico, por ejemplo, o el gran repertorio de cámara, que está bastante en peligro. O sea, los cuartetos de Beethoven deberían ser como las elecciones, ¿no? La integral cada 4 años. Son posturas, yo encuentro que vuestras dos visiones son perfectamente compatibles, porque la cuestión depende para qué haces el festival. Si el festival lo haces para que la gente de León pueda escuchar a Beethoven, pues claro que hay que hacerla. Si el festival lo haces para que el tipo de Madrid pueda ir a León porque le ofreces algo que en Madrid no se ofrece, pues a lo mejor no tienes que hacer la universidad, tendrás que hacer no sé qué otra cosa. Y entre un punto y otro, que son dos puntos, digamos, opuestos y digamos, utópicos en su puridad, porque al final nadie está en un sitio o en otro, sino que está en algún punto intermedio, la cuestión de clave, digamos, es para quiénes hacemos las cosas. Y yo vuelvo a esta cuestión porque me parece que está, al final, cuando planteamos todos estos debates de financiación, de formato, de espacio, de estilo, de perfiles de intérpretes, de selección de repertorios, de todo esto que conforma la parte creativa y digamos, gerencial de un festival o de una sala o de una temporada, al final yo siempre acabo aterrizando en el mismo sitio. Y es, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué o para quiénes hacemos un concierto? Esta es la gran pregunta, ¿para quién hacemos un concierto? La gran pregunta que tiene una complejidad extraordinaria y que supondría una serie de trabajo previo de recopilación de datos, de análisis de perfiles de público, de análisis de perfiles de oyentes, de análisis de experiencias, que es quizás lo más difícil de medir, aunque hay gente que lo hace, medir la experiencia, verbalizar la experiencia estética que supone un concierto, que en última instancia un concierto es fundamentalmente esto. Además también es otras cosas, por supuesto. Uno puede allí a socializar, a salir, a entretenerse, pero el núcleo de todo esto es una experiencia y esto se puede medir. Difícilmente, pero se puede medir. Y si tuviéramos en este mundo ideal la capacidad y los recursos para medir y teorizar y reflexionar
en un modelo estratégico de para qué hacemos un festival, para qué hacemos un concierto. A partir de ahí posiblemente iríamos desvelando muchos de estos interrogantes. Dice, no, yo es que no hago tal cosa que usted de Madrid me pide, primero porque usted de Madrid lo tiene, y segundo porque yo no me dirijo a usted. Yo me dirijo a tal perfil que viene y este perfil sí que lo quiere. O justamente al contrario, o de las 60 que tengo, pues tal porcentaje lo dirijo para aquí, tal porcentaje para aquí, ¿verdad? Para estos perfiles. Porque claro, aquí la cuestión fundamental, yo insisto mucho esto cuando hablo con mis alumnos, ¿no? Y, bueno, y en general cuando hablo también con colegas. Y claro, el público, no sé, el público, no es que hay públicos muy diversos. Incluso se ha teorizado sobre esto, ¿no? También desde Adorno se viene hablando de los perfiles de públicos. Tenemos que ver cuáles tus perfiles de tu ciudad, de tu festival y los perfiles a los que tú quieras llegar. Algunos festivales están tan sobrados que ni siquiera entran en esto porque saben que hagan lo que hagan, van a llenar. Pues estupendo. Hay otros a lo mejor están tan sobrados y tienen que trabajar un poco más o quieren distinguirse mejor. Esta cosa que puede decir Pilar, no están acartonados. Yo a veces también lo veo, ¿no? Veo, digo, bueno, tienen todos un perfil muy parecido y puede tener su sentido si es que se dirigen a determinados perfiles de público que tengan identificado o que más o menos intuye que funciona, ¿no? Y para mí al final siempre acabamos ahí, o sea que digamos, ya con esto creo que el tema del próximo coloquio, ¿no? De música en sociedad, pues igual tiene que ser eso, quiénes escuchan música clásica, cuáles son los perfiles de nuestros públicos, porque para mí al final acaba siendo la madre del cordero, ¿no? Bueno, si os parece, estamos ya casi cerrando la hora. Yo os pediría unas ya brevísimas palabras de cierre a Juan, a Pepe y a Valentina. Digamos, los 2 o 3 retos fundamentales que veis, ya casi como, digamos, como broche de cierre en vuestra intervención, disparando un poco también la imaginación, ¿no? ¿Qué os gustaría? Si os dejaran y os diera los recursos, ¿qué os gustaría hacer con vuestros festivales? Y con esto ya damos casi ya cerrando la sesión. Adelante, Juan. Yo, Pilar, preguntabas por del 1 al 5 de septiembre, más o menos en esas fechas es la Semana de Música Antigua de Logroño, así que te invito a que vengas por aquí porque también el reto o el planteamiento que nos hacemos en la Semana de Música Antigua es precisamente generar es de lo que hemos estado hablando, vamos, creo, durante todas estas 2 horas, ese lugar de encuentro entre intérpretes, musicólogos, público, críticos, comunicadores, es decir, todas las personas implicadas que puedan estar en el mundo de la música, que encuentren en Logroño un lugar cómodo, agradable, donde poder compartir unos días a través de una serie de actividades en las que el acontecimiento principal de cada día va a ser el concierto de las 8:30 de la tarde, pero por la mañana vamos a tener actividades de divulgación académica con musicólogos hablando de temas relacionados con los conciertos que oiremos luego por la noche. Va a haber una academia, como he dicho al principio también, de formación para intérpretes y otro tipo de actividades también más divulgativas de encuentro y de acercamiento a un público más profano, ¿no? Esa es la idea de la Semana de Música Antigua, aprovechar ese carácter pequeño, como he dicho antes, y abrirnos a todas estas colaboraciones de cercanía con las Semanas de Música Antigua cercanas. Y tengo también entre mis listas de tareas sumarnos a FES Clásica. Tengo la invitación ya formal y tengo que hacer ese trámite administrativo porque yo soy el hombre para todo. O sea, hago la programación, la administración, la comunicación. Entonces, esa es una de las tareas que tengo que hacer, que implica una tramitación administrativa, que no es cuestión aquí comentar, pero que sí que tengo muchas ganas también de que la Semana de Música Antigua entre en esa asociación y trabajar en red con el resto de festivales. Y nada, muchas gracias a todos y todas. Bueno, Pepe y Valentina, últimas palabras de deseos a los Reyes Magos, ¿qué le pediríais? Yo empiezo. Yo le pediría, yo entiendo este año como de transición, pero me gustaría poder seguir en las líneas que ya hemos empezado de ampliar el espectro del festival. Sobre ese esqueleto de los grandes conciertos sinfónicos, grandes recitales y la danza, hemos ido añadiendo cosas a las que hay que darle cada vez más vida. Y en esa línea estamos, ¿no? De creación contemporánea, la gran música de cámara, ¿no? Que al final es la esencia.
es lo más. Proyecciones de documentales o películas, que hay cosas estupendas, que son ciclos que ya habíamos empezado. Actividades paralelas en general, abrirnos a la sociedad, abrirnos. Yo no le doy tanta importancia a la cuestión de la edad, como ya he dicho antes, pero sí creo que es importantísimo. Creo que estamos muy cegados con el público joven y me parece que tenemos que buscar público en todas las capas de la sociedad, porque esa es una carencia que tenemos. Esto no es Alemania. La mayor parte de la población está lejos de nosotros. Entonces, ¿para qué nos vamos a centrar en la edad si hay tantísimas personas por encima de 50 años que tienen una actividad social importante y se sienten alejados de nosotros? Eso es lo que me gustaría. Me gustaría que la gente perdiera el miedo a venir a un concierto, y me gustan las personas mayores cada vez más. Sí, bien. porque tienen una serenidad y además Bien. está claro, son grandes consumidores de cultura, sobre todo las mujeres, la verdad. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Pepe, cerramos el festejo contigo. Por desear seguir lo que comentaba antes, o sea, todo lo que he hablado antes de aspectos positivos que podemos contar de este año tan terrible, consolidarlo, consolidar esos aspectos positivos. En el caso particular del FIAS, lo mismo, consolidar el trabajo que hemos hecho hasta ahora, seguir creciendo, seguir en la misma línea, ampliar coproducciones, trabajar en proyectos internacionales de cooperación de grupos españoles con grupos de fuera, internacionalizar también incluso el repertorio de compositores españoles con formaciones de fuera. O sea, por soñar, me gustaría seguir trabajando en esa línea. Y por rematar, antes me he quedado con las ganas de decirlo, yo sigo pensando, y es mi visión, o sea, yo sé que no es tan compartida, pero la diferencia entre los festivales y las temporadas, los festivales deben ser la punta de lanza, la vanguardia de creación, además de nuevos públicos. O sea, yo incluso muchas veces sabes más o menos a quién te quieres dirigir, pero no lo tienes muy claro, pero tienes que trabajar en la creación en la generación de esos nuevos públicos, de todas las edades, el público joven, público mayor, o sea, todo el que esté dispuesto a venir a las propuestas que presentamos, y trabajar la identidad, la personalidad diferenciada, si es posible, de cada uno de los festivales. Creo que es lo que puede generar o ayudar a realizar ese trabajo. Muy bien, pues yo creo que con tus palabras, Pepe, podemos dar por cerrada esta charla seminario. Agradezco a todos que hayáis aceptado la invitación y también a todo el público que nos ha seguido. Hemos podido también tener un poco de espacio también de debate y bueno, nosotros, creo que hablo no solo por mí, sino también por el resto de colegas del área de música de la universidad, pues seguimos con el empeño decidido de poder seguir trabajando desde la universidad en una tradición histórica de la musicología que es propia de la disciplina y que no queremos abandonar, pero también en estos nuevos horizontes que nosotros, como decía, refugiamos bajo la etiqueta de música aplicada, musicología aplicada, y con la vocación de plantearnos regularmente qué podemos hacer desde la musicología para la actividad musical de la sociedad, para los oyentes, para los interesados en disfrutar y en conocer la música y qué podemos hacer en colaboración con los agentes que directamente están en primera fila, en primera línea, planteando este trabajo, como desde luego son los festivales en primer lugar, también intérpretes y todo el mundo que rodea la actividad musical, como son también las agencias, como son la crítica especializada, los empleadores, programadores y un largo etcétera. Ahí también queremos, desde la Universidad de La Rioja y de la musicología, poder participar modestamente en ese ámbito, porque pensamos también que tenemos algunas cosas que pueden resultar de interés compartir.